Un día te acostumbrarás a tu dolor, te acostumbrarás tanto que parecerá que se ha ido, pero no, no se ha ido a ninguna parte, se ha escondido en lo más profundo de tu alma, hecho un ovillo. En el rincón más secreto de tu corazón, escondido en algún lugar de la subcorteza de tu subconsciente y debes saber que llegará el momento en que se anunciará y saldrá y destrozará tu corazón herido, se clavará en tu piel con afiladas garras de dolor. Recuerdos, embota tus pensamientos sobre lo que harás, aullarás por la noche, te enterrarás más profundamente en la almohada, te olvidarás en un sueño profundo y por la mañana. Como si nada hubiera pasado, irás a trabajar, resolverás problemas actuales, te comunicarás y hasta sonreirás porque esto ahora estará contigo para siempre. Sí, este dolor siempre estará contigo. Entonces vino aquí, donde pasó todo, le dijeron que no tocara las heridas del pasado y no pudo evitar venir. Después de todo, fue aquí hace 7 años donde perdió lo más preciado. Su hija Nastia tenía solo 5 años. Esta terrible pérdida fue la segunda en la vida de Sergei. Y antes de eso, Sergei se enamoró de Irinka a primera vista. Los conocidos eran muy poco románticos. Sergei en ese momento trabajaba en una ambulancia como un médico común y corriente, prácticamente vivía en el trabajo. Su madre estaba tan preocupada que el tipo tenía casi años y no tenía esposa ni hijo. Simplemente se reía y aún no había conocido a su amada y nuevamente una prostituta de años parece un shock anafiláctico. Ella misma le abrió la puerta al médico, pequeña y elegante como una muñeca, enormes ojos azules, cabello largo y rubio en una bata ligera y claramente no pareces un médico paciente. ¿Entiendes que este es el caso, Irina? Ella le sonrió suplicante a Sergei cuando él le preguntó cómo se sentía. Necesito tu ayuda si no ayudas a Sergei. Al darme cuenta de que era una llamada falsa, frunció el ceño. No quería rechazar a una joven tan dulce, pero obviamente tuve que hacerlo, y entonces Irina empezó a explicarme. Ella solo trabajó en la escuela como maestra durante el primer mes. Y hoy, afortunadamente, dormí demasiado como para que ella no tuviera tiempo de trabajar. Llamó al director y mintió. Al no sentirse bien, pintó todo con tanto color que la propia directora llamó a una ambulancia. Aunque esto no estaba en los planes de Irina y ahora no sabe qué. Me despedirán trágicamente, dijo, retorciéndose las manos y preguntando, mirando a Sergei a los ojos, por favor sálvame. Sergei pensó en ello. Pero qué cosa tan terrible sucederá si hace una broma solo una vez, dice Pavel, un paramédico que trabajó junto con Sergei y corrió al apartamento. Dudó un poco al contestar el llamado de su esposa. Y todos sí, están un poco decepcionados, volvió a preguntar Pavel y miró a Irina. Bueno, está bien, nunca antes había tenido que hacer una traqueotomía y tenía muchas ganas de inyectarse una droga completamente inofensiva. Pasó para que Irina llamara a una ambulancia y le recomendó que fuera a un alergólogo, le recomendó y le guiñó un ojo. Irina le agradeció, le devolvió la sonrisa y parecía que sus caminos se separaron. Pero una semana después Sergei llegó a Irina en su día libre, ya era noche. La niña abrió la puerta y miró al hombre sorprendida. Por supuesto que lo reconocí. Oh, no llamé a una ambulancia, estaba confundido y no estaba de servicio. Sonreí por mi propia iniciativa. Sergei, simplemente no sé tu número de teléfono, pero tenía muchas ganas de hacerlo. Sé cómo va todo con el tuyo, el trabajo salió bien, todo salió bien. Florecí con una sonrisa. Irina, te lo dije, muy agradecido, tu certificado ayudó. Eso es bueno. Sergei dudó un poco. Irina, pero en general quería invitarte, bueno, por ejemplo, para un café por ejemplo este sábado, ¿cómo lo ves? Irina se rió positivamente y así comenzó su comunicación, que pronto se hizo real. Irina, un mes después, se mudó de un departamento alquilado al departamento de Sergei, y en la víspera de Año Nuevo en julio se casaron. Nació su hija Nastenka. Sergei estaba loco de felicidad, su bella esposa tuvo una hija y todo iba bien. Con ellos, solo su madre Anna Dmitrievna por alguna razón no compartió su alegría, no le agradaba a Irina o simplemente corría y repetía. En cada oportunidad, ¿no ardía Irina también de amor por su
suegra y trataba de comunicarse y menos con ella y cuando venía de visita siempre encontraba un motivo para ir con su amiga, estás aquí mientras juegas con Nastenka. Irina dijo falsamente con dulzura, y iré con Masa por unas horas. Y no importa lo que dijo Anna Dmitrievna, objetando que Irina salió de su casa, la madre le dijo a su hijo que su esposa no tenía suerte como amante y como madre, pero Sergei no escuchó, amaba mucho a Irina y a su madre, también estaba dividido entre dos mujeres queridas, porque no trabaja en ningún lado. Anna Dmitrievna le dijo que Nastia podría haber vuelto a la escuela durante 3 años, mamá, ¿por qué yo? En contra de esta escuela, Sergei desaparecerá allí desde la mañana hasta la noche y ¿con quién estará Nastia entonces? Nastia ya fue a tu jardín de infancia. No, lo entiendo si ella no tuvo una educación. Entonces, ¿por qué mamá está sentada en casa? Yo gano mucho dinero. ¿Cómo hizo para hacer tareas extra? Deja tu ayuno durante horas. Y esta es la reina sentada en casa, ni siquiera lava los platos, Web está en la esquina, Sergei lo ignora. Todo está bien para nosotros y la casa. Limpio Anna Dmitrievna comprendió que a su hijo no se le podía convencer, por supuesto, la noche en que el cuco siempre mordería. Sí, todo le convenía a Sergei. Lo único que le molestaba un poco era eso. Irina tenía un poco de frío con su hija, luego Nastia estaba en el jardín de infantes y en casa la hacía ver dibujos animados y eso es todo Ira, Nastia debería leerle cuentos de hadas, dijo Sergei de manera interesante cuando llegaba a casa cansado por las noches, por supuesto. La querida Irina sonrió y parecía sentarse con un libro para su hija y leer de manera tan monótona que Nastia pronto se distrajo con otras cosas. Pero a la niña le encantaba cuando papá Sergei le leía cuentos de hadas, a pesar de estar cansado, encontraba tiempo para dedicarlo. Y a Nastia también le encantaba cuando Sergei cantaba. Sí, a mi hija le encantaba especialmente la canción sobre las 4 cucarachas y el grillo. Sergei la recordaba de su infancia, la cantaba su abuela, que hacía tiempo que no estaba con su abuelo, detrás de la estufa, la compañía se sienta y canta una canción con el bigote, se mueven el bigote, cenan juntos. Y se acuestan de lado, 4 cucarachas inseparables y un grillo, cantó Sergei y con el tiempo Nastia cantó con él, entre risas cantaron una canción divertida sobre cómo el anciano quería escuchar a los invitados de su casa. Entonces, al principio rompió la estufa, luego se escapó a la Antártida, luego se rieron a carcajadas, imaginando que Nastia ya tenía 4 años cuando era padre, y lo siento por mi abuelo. Una vez en los anuncios Nastia porque lo perdió todo, dijo la niña pensativamente sí, es una lástima que Sergei estuvo de acuerdo, pero Irina no podía soportar esta canción. Cuando Sergei comenzó a cantarla, ella resopló con disgusto y se fue a otra habitación, diciendo que encontraron algo sobre lo que cantar con el tiempo, se volvió de alguna manera irritable, nerviosa. Un día le dijo a Sergei que estaba muy cansada y que quería ir a algún lugar para relajarse. En ese momento, Sergei estaba ahorrando para un auto nuevo, decidió irse al diablo. Este auto, era mejor correr con su esposa de vacaciones, pero resultó que no le dieron vacaciones, tenía prisa en el trabajo y luego. Irina voló sola al mar. Nastia quedó al cuidado de Anna Dmitrievna, se quejó pero ¿qué puedes hacer? Y luego vinieron los problemas y llamaron desde la ciudad turística y dijeron que Irina se había ahogado, resultó que nunca encontraron su cuerpo. Que se fue a nadar en una tormenta y nadie más la vio, fue shock. Sergei no podía creer que Ira ya no existiera, por la noche se despertó, parecía que su esposa lo abrazaba, quería sollozar de pena, pero se contuvo porque Nastia estaba cerca. Las niñas no dijeron nada sobre la muerte de su madre, dicen que ella simplemente se fue por negocios, claro que el bebé se aburrió y hasta lloró, pero con el tiempo se calmó, principalmente porque tenía un padre cerca que siempre corría a casa después del trabajo para distraer a su hija los fines de semana. Sergei inventó varios entretenimientos, él y Nastia estaban en el zoológico, en atracciones o en un parque. Café, y también había un pequeño y hermoso lago dentro de un denso bosque, donde solían ir los tres, Sergei, Irina y Nastia. Irina realmente era caprichosa como una niña,
a veces había mosquitos y el agua olía a humedad, pero ella toleraba estos viajes, pero a Sergei y Nastia les encantaba estar fuera de la ciudad, qué lindo, y después de la muerte de Irina, Sergei decidió que al menos era necesario. De vez en cuando los pensamientos se calmaban y también había enormes carpas crucianas y aquí estaban con el equipo y las atrapaban y la niña estaba feliz y cantaba en vano una canción sobre un anciano y cucarachas con un brillo. Sergei dijo que hay que pescar en silencio, que Nastia simplemente cantó más fuerte y luego arrojó las cañas de pescar, se sentó con ella en las colinas y cantaron juntos y finalmente se rió con el corazón, el dolor pareció dejarlos ir ese día. Hace 5 años fue el cumpleaños de Nastia. Invitaron a 3 amigas de Nastia de 2 jardines de infancia vecinos y los niños se divirtieron en café y después de Nastia, papá de repente le susurró a Sergei, vamos al lago ahora. Sergei se sorprendió, ya eran las 5 de la tarde. ¿Qué tipo de pesca? No iremos a pescar, simplemente sentémonos. La hija miró suplicante a los ojos de su padre. Pasemos la noche allí. Tú lo prometiste y Sergei lo prometió hace mucho tiempo, pero él no pudo recuperarse. ¿Por qué no? Hará todo lo posible para hacer sonreír a su hija en la orilla del lago. Encendieron un fuego un poco más lejos y montaron una tienda de campaña. Sergei hizo todo el mismo y Nastia hizo todo lo posible. Ayudó y recogió ramas para el fuego y entregó clavijas para arreglar la tienda. En general fue divertido por los dramas que hacían papá y el pez. Nastia miró inquisitivamente a Sergei cuando se sentaron a descansar. Él le devolvió la sonrisa y se fue en el maletero del coche donde esperaban entre bastidores unos kilos de carpa cruciana que Serga compró prudentemente en el supermercado de camino al lago. No es que a Nastia se le pongan pucheros los labios cuando ve el pescado terminado, sino que utiliza una caña de pescar para cogerlo. Y estaremos pescando con una caña de pescar por la mañana, ahora no pescaremos nada de todos modos. Suspiró Sergei. Pero al amanecer nos levantaremos, verás qué tipo de pesca tendremos, traeremos a las abuelas. Ella estará feliz y haremos sopa de pescado con este pescado. Nastia refunfuñó un poco. Sí, aceptó de inmediato en el incendio. Tomó un sorbo del fragante caldo y la sopa de pescado estuvo excelente. Aunque el pescado se compró en una tienda sencilla, el sol ya nadaba en el lago, corriendo rápidamente. Más allá del horizonte, cuando el padre y su pequeña hija bebían con apetito el rico caldo, Nastia chasqueó los labios deliciosamente, suspiró con satisfacción y luego pensó en algo. Triste querido, ¿por qué te sorprendes, Sergei? Me acordé de mi madre, respondió Nastia en voz baja, sería bueno si ella estuviera cerca. ¿Qué puedo hacer, ya que todo sucedió así? Sergei respondió con cuidado sobre la muerte de su esposa. Nunca le dijo a Nastia, pero la niña pareció entender todo por sí misma y pronto estaremos todos juntos. Nastia de repente dijo ¿por qué decidiste esto? Sergei miró alarmado a su hija. Nastia sonrió misteriosamente y se llevó un dedo meñique a los labios carnosos. Pero esto sigue siendo un secreto. Sergei suspiró profundamente y no dijo nada. Él simplemente respondió y abrazó a su bebé con más fuerza. Sí, necesito contarle todo porque el niño empieza a inventar algunos cuentos de hadas, pero como puedo decir que esto me dolerá un poco el corazón, niña, para consolarse con vanas esperanzas. Pero un poco más tarde hoy el sol se hundió en el lago dejando tras de sí un rastro rojo sangre, como si una enorme llama escarlata se balanceara maravillosamente en la superficie del agua, pero de alguna manera los pájaros se volvieron alarmantemente silenciosos. Entre los juncos, se hizo una especie de silencio rotundo que ni siquiera era perturbado por los molestos mosquitos, parecía que nosotros también nos quedamos dormidos por el agua y sentimos su frescor. Sergei sintió que los hombros de su hija temblaban un poco. Sí, y de repente sintió frío. Y vamos a dormir, dijo abrazando fuerte a su hija. Tienda de campaña, hace calor allí, de lo contrario tendrás mucho frío, Dios no te permite resfriarte, entonces mi abuela me regañará.
Nastia II agitó los ojos y cerró. Sergei tomó a su hija en brazos y la metió en una tienda de campaña. En un saco de dormir canta al bisabuelo. Nastia murmuró adormilada, bostezando bien. Sergei respondió y cantó tranquilamente en la casa de su abuelo detrás de la estufa. La compañía se sienta y mueve sus bigotes mientras canta una canción. Cenaron abundantemente y se acostaron de lado. 4 cucarachas inseparables y un grillo. Nastia ya estaba profundamente dormida cuando Sergei dejó de cantar en silencio, apartó los rizos del rostro de su hija, besó su cálida nariz y se quedó dormido junto a él. Se quedó dormido. Un sueño profundo y pesado, varias veces pareció como si cayera en algún oscuro abismo. Jadeando por aire, se escapó y nuevamente una fuerza desconocida lo empujó bajo un grito terrible en algún lugar cercano, como el grito ensordecedor de un ruiseñor. Se escuchó justo encima de la tienda, abrió los ojos, sin comprender cuánto tiempo. Se quedó dormido y porque Nastia está en silencio, porque iban a pescar. Sergei volvió bruscamente la cabeza hacia el saco de dormir en el que yacía su hija y se quedó paralizado de horror. Nastia no estaba en él, saltó con manos temblorosas, abrió la traviesa cremallera de la tienda y saltó. El sol ya estaba alto y abrasaba sin piedad. Sergei miró su reloj de pulsera y se sorprendió al ver la segunda hora del día, cómo se las arregló. Dormir tanto porque no escuchó la alarma del teléfono y más, importante, donde estaba su hija Nastia, de 5 años, y gritó con todas sus fuerzas. ¿Dónde estás, Nastia? Bueno, en respuesta, el silencio solo produce libélulas. Patos cercados y alarmados graznaban entre los juncos. Sergei corrió a lo largo de la orilla, corrió hacia los matorrales de sauces tratando de encontrar a su hija, buscando en el bosque alrededor. Nastia no estaba por ninguna parte y luego, por lo que estaba sucediendo, Sergei señaló que su corazón estaba a punto de saltar de su pecho y de repente se quedó helado en la playa muy lejos de la tienda. Vio la sandalia de Nastia. Un grito terrible se escapó de su garganta cuando también vio el sombrero Panamá de Nastia. Ella se balanceaba pacíficamente en las olas, él corrió hacia el agua, sus pies inmediatamente se quedó atrapado en el fondo pantanoso, pero Sergei luchó desesperadamente y caminó más y más, sumergiéndose, sintiendo barro viscoso y nadó más. Después de aproximadamente 1 hora, se dio cuenta de que todo era en vano, no podía encontrar a su hija sola, no quería creer que la niña se había ahogado, pero no podía hacer nada. Tuve que desembarcar y llamar a la policía. 1 hora después la costa estaba llena de policías, llegaron los buzos y por alguna razón, la tutela, desconsolada, el padre se sentó a distancia, dolorido, observando cómo los buzos hábilmente se sumergían y salían a la superficie, inspeccionando. Abajo, Sergei no entendió de inmediato lo que el investigador le preguntaba ayer. Me quedé con mi hija el mayor tiempo posible y en general casi no bebo. Solo en días festivos. El investigador asintió. Y ayer tu hija cumplió 5 años, admítelo, bebimos demasiado y olvidamos que no cuidamos a nuestra hija. Y estaban bebiendo. Sergei gritó, me gustaría comprobar, mi hija y yo nos quedamos dormidos al amanecer preparándonos, pescamos al amanecer y tú te despertaste a la hora del almuerzo. No entiendo nada. Sergei suspiró tristemente. ¿Dónde está Nastia? Mientras hablaban los buzos buscaron en todo el fondo, no encontraron nada más que esto. No significa nada esconder los ojos de tu padre, dijo uno de ellos. Pero aquí la pequeña niña pantanosa tiene remolinos, podría arrastrarte inmediatamente debajo de un obstáculo y no pensarás que el agua está muy turbia. No podía ahogarse, casi llorando. Sergei gritó que no podía hacerlo y le prohibió ir sola. Cerca del agua ella no podía, usted estaba durmiendo. El niño se quedó solo. ¿Por qué si al menos un empleado de la tutela se entrometió en la conversación? Ah, estos padres solteros, no, así me sentí cuando murió tu esposa, te debieron haber privado de la patria potestad porque no tenías tiempo para tu hija, siempre estabas en el trabajo y el colmo de la irresponsabilidad era llevártela al lago. Y tampoco bebí para emborracharme, repitió Sergei con firmeza, no entiendo qué pasó, pero casi todo lo tengo claro. El investigador respondió con un suspiro. Eres médico,
Tienes que entender, veamos si bebiste o no, o tal vez aceptarían algo más. Estas acusaciones eran ridículas, pero Sergei no tenía fuerzas para discutir, debían comprobarlo. Pero todo esto es una tontería, lo principal es lo que le pasó a Nastia. No hubo respuesta a esta pregunta y el testimonio tuvo lugar en un pequeño hospital regional cercano. Desde el lugar donde sucedió esta historia, Sergei estaba sentado en el pasillo esperando el resultado cuando sonó su teléfono. Era Anna Dmitrievna. Su hijo escuchó la voz emocionada de la madre de Sergei en el teléfono. ¿Por qué tardas tanto en llegar a casa? Pronto estarás aquí, no lo sé, mamá. La voz de Sergei temblaba. A Nastia le sucedieron problemas y dijo brevemente: mamá, no creo que se haya ahogado en la desesperación. Él gritó de desesperación, pero no lo hicieron. No lo encontré. Ella sola no podía entrar al lago y no entiendo nada. Anna Dmitrievna acaba de llorar por teléfono. Intentó decir algo para apoyarla. Hijo, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas, ya que no escuchó que su hija se despertó y salió de la tienda porque los padres, incluso mientras duermen, sienten a su hijo. Sergei no dice nada, pero esto simplemente no pudo haber sucedido, y luego se conoció el resultado de la prueba y lo has estado usando durante mucho tiempo. Después de leer la conclusión, el investigador le preguntó a Sergei y al médico: ¿eso es todo? ¿Qué estoy usando? Realmente no entendí lo que me preguntaban. Se encontraron rastros de una droga en su sangre. El investigador sonrió: ahora tengo claro el panorama, acepté y me olvidé de mi propia hija. Nunca en mi vida he probado esta droga, gritó Sergei. Esto es un error, no puede haber ningún error, dijo el investigador del queso. Entonces, ante la gravedad de las acusaciones y de las pruebas, aunque sean indirectas, lo detengo, y hoy será acusado de cometer actos que resultaron en la muerte. Mi hija está viva. Sergei casi lloró, pero quien lo escuchó una hora después. Ya estaba en el bullpen y al día siguiente comenzaron a trabajar estrechamente con él. El investigador prometió que haría lo mejor que pudiera. Esfuerzos para darle a Sergei la pena máxima. Sergei no podía creer que todo esto le estaba pasando, porque ayer mismo tenía una hija y era un padre feliz, y de repente, en un instante, se convirtió en un criminal potencial. Y lo peor es que todos los que la rodeaban creían voluntariamente en esta versión. Incluso la madre creía que tenía la oportunidad de visitar a Sergei en la sala de aislamiento, pero no lo hizo. Anna Dmitrievna lloró a su nieta y no quiso ver al culpable de su muerte. Aunque era su hijo, y aunque el cuerpo nunca fue encontrado, todos estaban seguros de que la niña estaba muerta. Resulta que el lago es tan traicionero que puede que no renuncie a sus terribles capturas durante años. Y en el agua, un sombrero panamá y sandalias en la playa. Sí, Nastia. Sergei ya no recibió el máximo. Artículo criminal. Años, escuchando el veredicto del juez, solo miró a su madre. Ella realmente cree que Anna Dmitrievna no levantó la vista y fue doloroso mirar a su hijo. ¿Cómo pudo hacer esto aunque no fuera conscientemente? Todavía es culpable, madre. Yo no soy culpable de nada, gritó Sergei cuando ya lo estaban sacando del tribunal. Anna Dmitrievna de repente se hizo cargo de él, le temblaban los labios. Su mano se levantó involuntariamente sin decir una palabra, se cruzó con Sergei y fue al mismo tiempo perdón de su parte y un deseo puramente maternal de proteger a su hijo, que había tropezado ante serias pruebas. Sergei estaba desesperado, el mundo entero no le creyó y, lo más importante, es su madre, pero podría hacerle algo malo a su hija, aunque sea sin querer, y la pregunta principal que atormentaba a Sergei era cómo se podían encontrar rastros de esta droga en su sangre. Él nunca había usado nada parecido, todos sus antiguos colegas lo habían hecho. Ya lo había repetido, pero los hechos eran. Acusaciones irrefutables pudieron demostrar que Sergei estaba deprimido después de la muerte de su esposa y aparentemente consumía drogas en secreto para aliviar la angustia mental. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el fiscal del estado se ocupó mucho de esto? Una formalidad. Querían poner a Sergei tras las rejas y encarcelarlo. La zona no recibió amablemente a Sergei.
¿De qué otra manera no podría ser un resort? En la celda donde estaba asignado Sergei, estaban encarcelados criminales notorios. Empezó a tener problemas, todos los niños se quedaron callados cerca del balde, con una amenaza, el jefe de la celda le dijo que podía vivir. Es más, lo principal es que este tipo, apodado el Hacha, cumplió su tercer mandato en la zona en sus círculos, lo conocían y le tenían miedo. Tenía una palabra de peso y en esta celda realmente había un Sadi. Dios Sergei no sabía nada de esto, pero se dio cuenta que era mejor no involucrarse y por eso decidió no meterse en problemas y se sentó en esa cama que le mostraron, pero eso no lo salvó del desastre. Represalias de los presos la primera noche lo golpearon, lo que él mismo no entendía, y luego le explicaron por qué estaba sentado aquí, le enseñaron a su manera, sus compañeros de celda se enteraron de su caso en la zona. Su radio boca a boca y funciona. No soy culpable, insistió Sergei, pero ¿quién le hubiera creído? No se sabe qué hubiera pasado después si no fuera por un incidente que esa noche en la celda, los presos organizaron un banquete para alguien. Les llegó un paquete de fuera. Preparó unas golosinas para el chifir, lo preparó como se debía, y aquí están, bebiendo este chifir y de repente el Hacha agarra su pecho y sus amigos inmediatamente caen y no entienden lo que pasó. En su lugar en ese momento, inmediatamente saltó y corrió hacia el Hacha. Era obvio que el médico estaba sufriendo un infarto, gritó con urgencia, Sergei se apresuró a dar una pista. Masaje cardíaco oye, vamos, bájate de él, gritó Kostian, un amigo cercano del Hacha, corrió hacia Sergei y lo atrajo hacia él, los de servicio gritaron con urgencia Sergei, contraatacando, ahora morirás si no lo haces. No ayudó, y como sabes, el mayor de la celda, Mitrich, se sorprendió, soy médico, Sergei estaba enojado, si es todo lo que sabe sobre mí, ¿por qué no se enteraron de esto? ¿Kostian? Al oír esto, asintió comprensivamente y corrió a llamar a la puerta, y solo unos 20 minutos después el doctor Sergei entró en la celda. Todo este tiempo estuvo haciendo un masaje cardíaco, todo estaba bien, el médico de la prisión asintió, si así fuera. De no ser por sus acciones, ya habría muerto. El Hacha fue llevada a la enfermería, todos los que permanecían en la celda se apiñaron y miraron confundidos a Sergei, y él, cansado después de las acciones de reanimación, se acostó solo, escucha, ¿por qué hiciste esto? Finalmente decidió preguntarle. Kostian el Hacha, porque es difícil para ti primero que nada, dijo el doctor en voz baja a Sergei y se volvió hacia la pared, no quería decirles nada a sus atacantes de ayer, se imaginaba con horror si el Hacha muriera, estos amigos. Podría poner todo patas arriba y hacer que pareciera que él era el culpable de la muerte con Hacha. Pero esta vez fue el destino. Se apiadó de él 2 días después el Hacha estaba en la celda y lo primero que corrió hacia Sergei gracias. Dijo con voz ronca el médico me dijo que fuiste tú quien me salvó la medicina te salvó con la mayor calma posible Sergei respondiste y antes que nada dijiste con firmeza el Hacha, así que Sergei lo sientes por no ser yo. Una cálida bienvenida para mí y para todos los presentes. A partir de este día, nadie te tocará, estás bajo mi protección, sal de aquí. Vamos doctor, más cerca de mí a partir de ese día, el apodo de médico se le quedó a Sergei, ahora tenía un lugar digno, la actitud amable de los prisioneros. El Hacha escuchó atentamente la historia de Sergei, era extraño, todos estuvieron de acuerdo, él era solo una prueba indirecta y le dieron todo en el marco de su artículo. Puede que te hayas cruzado en el camino de alguien, yo no, y no entiendo nada, es una tontería desaparecer sí, el chico suspiró profundamente por ti, el Hacha nos perdonas que te conocimos así, no lo hicimos nosotros mismos, vino el pequeño que necesitas que te lleven al otro mundo para que tú mismo puedes ir al otro mundo. ¿Quién pudo haber enviado esto no lo creyó, Sergei, no lo sé. Lo dicen abiertamente, puedo decir que daban órdenes gente muy seria. Y ahora nadie te tocará aquí. Y Sergei comenzó otra vida, tranquilo, sin alegría, pero al menos sorprendentemente, no recibió más instrucciones de él. El deseo de sacar a Sergei,
como si se hubieran olvidado de él. Y un año después del arresto de Sergei, Anna Dmitrievna murió de un infarto. No podía vivir con una piedra en el corazón a la que le provocó la muerte su único hijo natural. De tu amada nieta. Y no perdonó a Sergei cuando recibió la noticia de la muerte de su madre. Estuvo mucho tiempo en silencio y por la noche su madre incluso lloraba en voz baja como terminó todo. Nunca le explicaron, pero Sergei le escribió una docena de cartas a Anna Dmitrievna y en cada una de ellas convenció a su madre de su inocencia. Ella no creía. Y se fue con resentimiento. Sergei recordó cómo vivían con su madre. Él tenía 4 años. Cuando su padre murió y su madre le dedicó toda su vida, nunca volvió a casarse, fue su primera amiga y consejera en la escuela, y luego, como creció, siempre escuchó la opinión de Anna Dmitrievna, la única vez que no escuchó a su madre. En lo que respecta a su esposa, amaba mucho a Irina y no quería escuchar nada. Y a mi madre no le agradaba Irina, pase lo que pase, pero adoraba a su nieta y ahora no hay nadie, Sergei, ni esposa. Sin hija, sin madre, la soledad era especialmente fuerte por la noche, cuando todos los prisioneros se dormían pensando en la familia, incluso en Ax, cuyos 2 hijos crecían en libertad y Sergei no tenía a nadie. ¿Por qué debería vivir? ¿Por qué empezó a vivir Sergei? Como una muñeca mecánica. Incluso el hacha finalmente se dio cuenta de que algo malo le estaba pasando a su Salvador Serioga, deshaciéndose de todos los pensamientos oscuros de su cabeza. Un día, aconsejó, verás que todo en tu vida mejorará. Respondió Sergei apenas moviendo los labios, mirando a un punto, nadie, me fui, aún tienes recuerdos de tu hija, tu esposa y tu madre, así que vive para todas ellas, no puedo hacer esto. Lo principal es no volver aquí, no eres nuestro, estás más familiarizado con la libertad, ahora no sé dónde, pero sé que el hacha asintió con confianza y sabiendo esto. Y si algún día necesitas ayuda cuando estés libre, contacta con mi gente, te susurraré la dirección y verás, nos veremos servido de campana en campana a Sergei, salió de prisión. Puerta y, indeciso, se quedó inmóvil en el lugar donde debía ir ahora, adiós hombre, no vuelvas aquí, le gritó. Finalmente, el guardia cerró de golpe la pesada puerta de hierro, la fuerte cerradura sonó con este sonido, Sergei se estremeció y miró. Despertar. Sí, ahora necesita aprender a vivir de nuevo en estos 4 años, muchas cosas han cambiado, parecía que el auto se volvió más moderno, la ropa. La gente es más brillante sí, y la gente se ha vuelto diferente. A Sergei le pareció que todos lo miraban con condena. Mira, el prisionero escuchó los susurros de 2 adolescentes en el autobús cuando se dirigía a la ciudad. Sí, viajan con a menudo aquí con indiferencia, respondió uno de ellos con indiferencia, la prisión está cerca. Ah, qué miedo. ¿Cómo está tu teléfono? ¿Dónde está el mío en tu bolsillo? Ahora parece un maldito leproso. La gente le dará la espalda una vez que se den cuenta de que estaba en prisión. Decidió ir a su departamento a recuperarse un poco para luego visitar la tumba de su madre y entonces sucedió la primera sorpresa. Las llaves del departamento no encajaban, seguía girando la llave en sus manos, no, es la misma, cuando de repente las puertas del apartamento se abrieron en el umbral, una mujer gordita estaba de pie con un cucharón en las manos. ¿De lo que necesitas?, preguntó amenazadoramente, quiero entrar a mi apartamento, respondió Sergei confundido, mostrando la llave. Eso no encaja. ¿Estás pensando? La mujer se indignó y tembló con todo el cuerpo. Este ha sido nuestro apartamento durante 3 años. Lo compré legalmente, lo compré y ven aquí. La mujer se adentró más en el apartamento e inmediatamente saltó un hombre delgado al contestar su llamada. Este dice que este es su apartamento. Sí, no puede ser, exclamó el hombre, tenemos todos los documentos en orden. Entró corriendo a la habitación y en un minuto estaba tocando el papel con el dedo. Completamos todo y lo compramos. La vendedora Anna Dmitrievna Pirogova. Ella era la dueña, la madre de Sergei, incluso tenía ojos oscuros. ¿Cómo podría ella? Sí, Anna Dmitrievna recibió este apartamento de su abuela, de hecho, ella era la propietaria,
pero durante muchos años vivió en el apartamento. Sergei sobrevivió, todavía planeaba registrarlo a su nombre, pero como siempre no hubo tiempo suficiente. Esto es lo que pasa. Mamá lo privó deliberadamente lo mejor que pudo. Se giró y bajó las escaleras, seguido de las exclamaciones indignadas de los nuevos dueños, pero Sergei ya no escuchó el nuevo golpe, lo derribó. Sí, su madre lo odiaba tanto que decidió dejarlo sin él. Una esquina. Aunque no hay ningún apartamento en el que Sergei esté registrado, debe haber uno. Sergei decidió ir allí sin las llaves. Estaba en un viejo edificio de 5 pisos, se detuvo y miró el patio de su casa. Aquí creció, levantó la cabeza y normalmente encontraba ventanas en el tercer piso, este es el departamento en el que creció. Con cortinas gruesas, Sergei entró en la entrada y estaba a punto de entrar cuando las puertas se abrieron con un ruido en la nariz. Sergei chocó con Baba Galia, la vecina de su madre en el rellano. «Oh, seriosa», exclamó la anciana y agarró. «Tu corazón se sorprende». «Soy Baba Galia», volví, no entendí nada, mi madre vendió mi apartamento. Pobrecita, estaba tan preocupada y su corazón no podía soportarlo. «Ven a mí, te lo contaré todo». «Ah, bueno, quería ir a la tienda». «Leche, pero luego correré, vamos querida, te daré un té», ya que las tartas aún no se habían enfriado y la anciana agarró tenazmente a Sergei por la manga y lo arrastró hacia la entrada, luego él. Estaba sentado en una pequeña y acogedora cocina sobre la mesa, una taza de té aromático humeaba junto al tobogán, había pasteles con repollo y la abuela Galia, apoyando su mano en la grieta, suspiró y contó una triste historia. La historia que le sucedió a Anna Dmitrievna fue en vano. Sergei pensó que su madre lo había excluido de su vida. Sí, creía que su hijo tenía la culpa y por eso no encontraba fuerzas para responder a sus cartas e ir a una cita. Pero Anna Dmitrievna decidió ayudar a Sergei, encontró un abogado caro que prometió sacar a su hijo de prisión, pero el abogado era muy caro y luego Anna Dmitrievna decidió vender el apartamento en el que vivía Sergei y sucedió lo peor. Que terminó con agentes inmobiliarios sin escrúpulos. Cuando todos los papeles estuvieron firmados dejaron ahí. Dmitrievna sin apartamento y sin dinero, usted es una señora mayor, casi se vuelve loca cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Corrió la policía a la fiscalía y según los documentos todo está claro y había recibido el dinero en efectivo intentando para demostrar lo contrario. Anna Dmitrievna decidió luchar, escribió denuncias a todas las autoridades y luego a ella. Una noche en la puerta encontraron 2 círculos y amenazaron con que si enturbiaba el agua determinarían rápidamente su lugar de residencia en el cementerio, por lo que Anna Dmitrievna se asustó y apenas logró llegar al apartamento. Y allí ya estaba. Me sentí mal, ella logró llamarme, pidió llamar a una ambulancia, pero mientras conducía, Anuska murió en mis brazos, la abuela Galia sollozó y se secó las comisuras de los ojos con un pañuelo bordado. Todo pasó. Seresenka Sergei se sentó con la cabeza gacha. Qué doloroso era escucharlo. Su madre querida mamá quería ayudarlo, pero se encontró con sinvergüenzas y ahora qué debería hacer, cómo vivir con eso, cómo castigarlo. Puedes conocerlos ahora, obviamente ya han cambiado de empresa e incluso de apellido 10 veces. Y esas personas que viven en su departamento claramente no tienen nada que ver con eso. Sergei se enteró de planes similares en la zona donde enterraron a mi madre, apretó con dificultad, luego, en el antiguo cementerio junto a su padre, Baba Galia respondió con un suspiro, yo estaba con mi hijo y me ocupé del funeral. Gracias. Sergei dijo en voz baja y se levantó. Sí, donde probablemente irás al cementerio. Sí, espera, tengo las llaves de tu apartamento. Tómate un descanso en el camino con tus pensamientos. Preguntas. Seriosenka, hay muchos de ellos, después de todo, nadie pagó el alquiler acumulado durante estos 3 años. Sí, Sergei asintió, comprensiblemente. No le preocupaban las noticias de su madre, ya eran nimiedades. Sergei abrió la puerta de su apartamento natal, dentro olía a polvo y moho. Sí,
Hacía mucho tiempo que no había nadie aquí. Sergei abrió las cortinas de la sala de estar y miró alrededor. Nada había cambiado. Todo estaba como estaba con su madre, el mismo sofá viejo, la misma pared soviética. Incluso los libros estaban todos en el mismo orden que Sergei recordaba, y había polvo del tamaño de un dedo por todas partes, así que vamos a empezar. Todo en orden, suspiró Sergei, pronto con una palangana y un trapo. Ya estaba trabajando duro hasta la noche, limpiando jabón, quitando alfombras en la calle. La abuela Galia visitó el apartamento varias veces, luego Pirogov le trajo sopa, sintió pena por Sergei, después de todo, no sabía nada de la infancia. Seresenka, todo saldrá bien. En respuesta, sí, tiene un lugar donde vivir, pero ¿qué hacer a continuación? No tiene dinero para vivir aquí. También hay que pagar el apartamento. A la mañana siguiente, a primera hora decidió visitar el cementerio. El hombre ya estaba en el pasillo, cuando de repente sonó la campana. En el umbral estaban dos hombres y mujeres con uniforme de alguacil. Preguntó severamente Sergei Andreevich Pirogov. El alguacil recibió información de que lo devolvió. Le advertimos que hay una deuda en las facturas de servicios públicos de este apartamento. Deben liquidarse el próximo mes. De lo contrario el apartamento irá al Estado. El alguacil entregó el papel a Sergei junto con su compañero. Bajaron las escaleras y Sergei leyó el periódico. Más de 1000 acumulados para estos durante 3 años. ¿De dónde saca este dinero cuando no trabaja? Y luego el auto de Sergei. Él también tiene un auto que debería haber estado en el garaje de mamá todo este tiempo. Encontró las llaves en la mesita de noche y corrió a los garajes y entonces le esperaba una nueva estafa en el lugar de los garajes. Allí se estaban realizando obras de construcción, se estaba construyendo una nueva casa. Sergei estaba perplejo. ¿Cómo podía ser allí donde estaba su coche y garaje? Pero el auto de un transeúnte claramente se estaba divirtiendo. Sergei se enteró de que hace aproximadamente un año hubo un incendio en el garaje del complejo. Dicen que fue un incendio provocado. Los dueños que estaban cerca lograron salvarlo. Sus autos y todo lo demás se incendiaron. Pronto llegaron excavadoras, cargadoras, camiones, cargaron los restos y los llevaron a un vertedero, y el sitio fue liberado y entregado a la construcción. Hubo hombres que intentaron indignarse y exigieron una indemnización, pero en el ayuntamiento solo tuvieron una respuesta: los garajes fueron construidos ilegalmente y por tanto nadie debe nada al propietario perjudicado. Yo también tomé una copa aquí, el hombre suspiró. Yo también. Luego fui a la oficina del alcalde entre los indignados. Sí, ¿qué sentido tenía entonces dispersarnos? No conseguimos nada con una palabra y como si algo se rompiera dentro de él, porque parecía que había un claro, apareció un entendimiento cómo solucionar sus problemas, pues así caminó hasta el cementerio, tambaleándose como si no hubiera bebido nada. No tiene nada y pronto le quitarán el apartamento. Consigue un trabajo, pero donde ganará tanto dinero en un mes. Recurrió a amigos durante sus años en prisión, se dio cuenta de que no tenía ninguno, todos se negaron a sentarse. Él miró las tumbas de su madre en un momento, sin entender qué hacer a continuación. Sobre el médico, Sergei escuchó más voz familiar. Lentamente se dio la vuelta y vio un hacha feliz y saludable en la jungla. El hacha se sorprendió. Sergei, yo personalmente me reí. Él se rió en respuesta, yo también. Liberado, no esperaba un buen abogado. Esta vez logré ayudarme a medias. Sabía lo que hacía allí, pero me quedé callado para no gafarlo. Claramente traté de sonreírle a Sergei. Felicidades. Gracias. ¿Y tú, que tienes padre y madre? Sergei asintió en respuesta. Claramente, yo también. Bata, llegué al otro lado del cementerio. Bueno, vale, vamos, no los molestemos, brindemos por la reunión. O algo así, y Sergei no pudo resistirse ahora. Probablemente necesitaba relajarse un poco, de lo contrario podría volverse loco. Estaban sentados en algún bar y qué amable. Los conocidos hablaban y Sergei contaba todo, parecía que en todos los años que estuvieron con el hacha en la misma celda, no hablaban tanto,
El hacha decía que de niño soñaba con ser piloto e incluso ingresó a una escuela de aviación, pero luego no funcionó, lo expulsaron por motivos de salud, y por eso se amargó, luego se metió con malas compañías en los años, solo probó mucho dinero. Ya no se desvía de ese camino, han surgido oportunidades para las mujeres, y luego el primer mandato, luego otra vez, y todos estos años, Víctor, que en realidad era el nombre del hacha. Viví con el entendimiento de que la prisión no da miedo, es parte de su existencia, y ahora se lo ha contado a su familia. Tengo una hermosa esposa, mis hijos son mayores, pronto nacerá una nieta y me di cuenta de que perdí. Lo más importante es que los niños crecieron sin mí, que este dinero son solo trozos de papel, pero para ellos yo soy el único que mi esposa necesita, admitió Víctor con insulto y amargura. Entonces tal vez la esposa no sea la persona adecuada, preguntó Sergei. No, Natasha es inteligente, simplemente está cansada de mis andadores. Aunque todavía está esperando y esta vez estaba esperando, estoy seguro de que los niños han crecido y yo no ni siquiera me doy cuenta. Pero nunca veré a mi hija, susurró Sergei con dolor, ni siquiera tiene tumba. Y tú también conoces a su esposa, Sergei, su historia es muy turbia, ya te dije esto antes, como no encontraron al niño, o tal vez no los buscaron correctamente sí, parecía que te buscaban a ti, ¿y quién eres? Pedí en esa zona que nunca descubrí. ¿Me necesita a mí, un médico corriente con una ambulancia? Ni siquiera tenía enemigos, parecía que ayudaba a todos. Eso es exactamente lo que piensas, piénsalo, tal vez aquí haya respuestas a todas tus preguntas. Al diablo con todo lo que he ganado. No encuentro nada y... En general, no quiero vivir con un solo ser querido en el mundo, y la ambulancia vino del apartamento y Sergei contó la historia de la deuda por el apartamento. «Porque estás en silencio», exclamó Víctor, «te ayudaré». No necesitas mover la cabeza, Sergei, sé que no me ayudarás así, tendré que solucionarlo. Lo siento, pero no quiero volver a ir a prisión, y ya cumpliste tu condena, respondió Víctor con firmeza, se olvidó de cómo me resucitó allí en la celda, si no fuera por ti, ni los huesos ya se habrían podrido. Traerte el dinero mañana. Sergei se dio cuenta de que esta era la única posibilidad. Para arreglar algo y le dije a Víctor la dirección de su apartamento, se despidieron como viejos amigos, si descubro algo de tu negocio, definitivamente te lo diré, prometí un hacha. Sergei solo se encogió de hombros, ¿qué pudiste encontrar? Después de tantos años, a la mañana siguiente sonó el timbre. Era un tipo desconocido para Sergei, me pidieron que te lo diera, el chico le entregó el paquete e inmediatamente se dio la vuelta. Sergei abrió el paquete. Contenía $5,000 nuevos. ¿Cuentas? Sí, Sergei entendió que lo más probable es que este dinero se obtuviera de una manera inusual, pero en este momento. En el momento en que esta fue su salvación, Sergei pagó sus deudas de vivienda y servicios comunales el mismo día y le pareció respirar más fácilmente, comenzó a pensar. ¿Por qué tenía que seguir viviendo? ¿Qué sabía hacer? Tratar personas, por lo que decidió ir a una conocida subestación de ambulancias, donde anteriormente había trabajado allí, como antes habían trabajado antiguos conocidos, pero cuando vieron a Sergei se confundieron, saludaron, bajaron la mirada e inmediatamente se escaparon. Citando asuntos urgentes, el director de la subestación seguía siendo el mismo Piotr Nikolaevich, levantó las cejas sorprendido al ver a Sergei, lo saludó moderadamente y lo invitó a sentarse. Liberado preguntó brevemente él sí también respondió Sergei el jefe guardó silencio Sergei de repente se dio cuenta de que le temblaban las manos de la emoción no podía hablar de lo principal usted en qué tema el gerente lo ayudó antes de que Piotr Nikolaevich quisiera regresar soltó Sergei para regresar el jefe incluso gruñó sorprendido y ¿cómo estás? ¿Te imaginas? ¿Qué tiene de especial esto? Tenía un plazo que me daba derecho a ejercer la actividad profesional. No decidieron cuál era el problema. Pero el problema es Seresenka, que incluso una persona tan maravillosa fue condenada. No hay lugar para un médico como usted.
Perdóneme por ser franco, pero si los pacientes supieran quién vino a llamarlos, se imaginarán el escándalo que podría ser, sobre todo porque, según recuerdo, se encontraron drogas. ¿En tu sangre? Usted, como nadie, debe comprender que se trata de un malentendido monstruoso. No sé cómo se metieron entonces en mi cuerpo, exclamó Sergei ofendido, y sin embargo Sergei sabes que en general están parloteando algo, se escapó fácilmente, su hija lo golpeó y lo escondió de lo que estás hablando. Sergei saltó. Se levantó y casi se abalanzó sobre Aoi con sus puños en el último momento. Cambió de opinión sí, vete a la mierda, salió de la oficina, cerró la puerta sin despedirse de nadie, se dirigió a la salida, ya en la calle, lo alcanzó la operadora, Julia, una joven buena y dulce que siempre atendió. Sergei con amabilidad, Sergei Andreevich, detente, gritó ella se quedó sin aliento oh, ¿qué prisa tienes y qué debo hacer aquí si incluso mis antiguos colegas me consideran un criminal notorio y me acusan de Dios sabe qué? No te ofendas por ellos, son simplemente tontos. Nunca creí que pudieras hacerle algo malo a tu hija y ahora no lo haces. Creo que el único problema no es que no se pueda conseguir trabajo en la ciudad de profesión, aquí todo el mundo está apegado, lárgate de aquí. Sí, ¿a dónde iré? Y vive en el territorio de Krasnoyarsk. Ella trabaja como ambulancia en una de las aldeas regionales, te llamaré y haré un trato sobre ti, pero como aguantan todos, tú mismo, di algo más allí, hay gente. Es más sencillo y no hay suficientes médicos en la ambulancia, definitivamente no hay médicos, por lo que es más fácil para los paramédicos y para la vivienda por primera vez, puedes vivir en la casa de mi abuela. Ella murió hace un año. La casa está vacía, voy a hablar con mi madre, ella entenderá todo lo que no sé pero sé que hoy voy a hablar con ella y mañana te llamo a casa, el teléfono de tu casa es lo mismo, está apagado y no tengo celular así que iré a verte por la noche, esperaré a Julia, me despediré con una sonrisa y saldré corriendo del edificio. Y Sergei se levantó y la cuidó, pensando o tal vez tiene razón en tirarlo todo al infierno e irse a un lugar donde nadie lo conoce. Por la noche, Julia vino y le entregó a Sergei un papel con la dirección. Y ahí está el teléfono de mi madre, y Julia también sacó una caja con una marca. Teléfono nuevo. Barato, pero parece funcionar normalmente, hay internet, dijo y metió la mano en su bolso, y este es un boleto para la estación, se necesitan casi 3 días para viajar Julia ¿por qué gastaste tanto? Estaba incómodamente confundido Sergei, nada, Julia negó con la cabeza, la gente debería ayudarse entre sí y a ti ni siquiera te importa. Gracias, murmuró Sergei, después de que Julia se fue, pensó durante mucho tiempo en esta buena chica. Ella es solo un marido infeliz que murió en uno. Punto de acceso. Cuando se enteró de esto, perdió a su hijo. Entonces ella vive sola o ya no está sola, eso es maravilloso. Su felicidad, al día siguiente le dio las llaves a la abuela Utu, pidiéndole que vigilara el apartamento, te enviaré dinero para pagar todos los servicios, ¿te importa? Preguntó, Udi, Ceresenka, no es difícil para yo, la abuela Galia asintió y tengo otro pensamiento, tal vez pueda encontrar algunos inquilinos con quienes reunirme, pagarán todo menos por ti, pero no llegaré a tiempo para mi tren por la noche y sonreí para mis adentros y confías. Yo, claro, confío. Esto está bien y no me envíes nada, te lo enviaré de nuevo, solo dime tu dirección, no olvides decírmelo. Gracias, Baba Galia, abrazando a la anciana, Sergei fue a la estación y 1 hora después ya estaba sentado en un vagón reservado. Tumbas, saliendo del apartamento de sus padres, olvidando la historia con su hija, pero Sergei no tuvo otra opción, y fue doloroso la distancia pareció disminuir y el resentimiento por la injusticia que le había sucedido a Sergei pareció disminuir, se fue en una pequeña estación, casas de un solo piso después de la gran ciudad, todo parecía tan pequeño, pero la naturaleza era maravillosa justo en el ferrocarril, había un bosque de pinos a lo lejos, la montaña era hermosa y el aire aquí era tan delicioso que se podía comer con una cuchara. Sergei respiró hondo y avanzó con valentía por el camino.
Desde la estación hasta la estación de ambulancias, rápidamente descubrió que estaban ubicadas en un antiguo edificio cercano, 3 autos de trabajo desgastados. Sí, son ricos, viven aquí, un joven con bata médica, al enterarse del problema. Aquí, Sergei lo acompañó hasta la oficina del gerente. Vamos amigo, adelante, le guiñó un ojo y desapareció en la sala de descanso. Sentada en una pequeña oficina había una mujer de mediana edad. Sergei notó de inmediato cuán similar era o no a Julia y se presentó a ella. Y lo entendí, respondió la mujer con cansancio. Bueno, vamos a conocernos. Alexandrovna, para ser honesta, no me gustó la historia que contó mi hija y todavía me gustaría, no te llevé y no habría preguntado delante del médico jefe, pero Julia, sí. Una chica inteligente, ella no habría venido a mí así, creo en ella que eres una buena persona y una maravillosa especialista, pero demostrarás tu valía en los negocios mañana es tu primer día de trabajo. Ya me sorprendió Serga, ¿por qué tirar del gato por la cola Flura? Tienes todo lo demás, lo superarás todo en una semana, necesitas un trabajo. Trabaja para nosotros, ya sabes, los médicos están superando el límite a la velocidad del sonido, desde aquí los más persistentes permanecen en las ciudades en busca de una vida mejor. Gracias por la confianza. Agradecí sinceramente a Serga. Esta mujer, a pesar de su indiferencia externa, su frialdad solo despertaba simpatía. Soy Alexandrovna recordó esta es la casa de mi madre, allí todos están calentando la estufa. Necesitas agua en la bomba, la conveniencia en la calle no me ha asustado desde hace algún tiempo nada me asusta Sergei sonrió levemente bueno, perdóname. Soy Alexandrovna estaba avergonzada y lo principal es no hablar de sus antecedentes penales. ¿Entiendes? Hay estereotipos de los que es difícil deshacerse. Lo entiendo todo gracias de nuevo Sergei asintió y se fue, el mismo tipo estaba parado en el umbral pero que se llevaron, el tipo miró inquisitivamente a Sergei, se lo llevaron, felicitaciones colega, un loco la persona sonrió más, por cierto, mi nombre es Pavel, soy paramédico, Sergei A. Porque anormal sí, quien más trabajará las horas del día, y no tenemos suficiente gente, puedes manejarlo, Sergei sonrió. Le gustaba este joven paramédico, casi un niño. Aquí había algo de calma y todo era comprensible, humanamente, la casa donde se suponía que debía vivir resultó ser completamente vieja, incluso con sus componentes, pero la estructura de madera es fuerte, a pesar de su edad, está claro que lo hará. Servir a las personas dentro de la sala durante muchas décadas, la cocina está en perfecto orden en todas partes. Aparentemente Zoya Alexandrovna preparó todo para la llegada de un nuevo inquilino. Vida sofá mesa armario en la cocina trabajo antiguo refrigerador mesa estufa sí, había un problema con la estufa por muy valiente que fuera Sergei, no sabía cómo calentarla en la ciudad, después de todo creció, pero llegó la ayuda desde donde no lo esperaban, al cabo de unas horas se oyó un fuerte golpe en la puerta y antes de que Sergei tuviera tiempo de abrir la boca. Una mujer blanca de unos 50 años ya estaba parada en el umbral. Inquilino de nuestro dignatario, el dignatario no entendió, Sergei, bueno, Zoya Alexandrovna se rió, la mujer se rió, todos la llamamos aquí a nuestra manera, juntos, porque mientras crecía, mi nombre es Masa, es decir, tu vecina, ¿cómo debería llamarte? Serga Andreevich, ¿puedo simplemente Serga? Está claro Seryoga. Entonces tú también eres médico, eso es bueno, necesitamos nuevos médicos. ¿Por qué hace tanto frío? Aunque no es invierno, deberíamos calentar la estufa aquí en el sur, en septiembre. Ya hay heladas, pero ahora solo se puede utilizar leña. María cruzó corriendo el umbral y 5 minutos después ya tenía una brazada de leña. Vamos, señora, tómela, se rió y le entregó la leña a Sergei. Y, no estoy seguro, lo coloqué cerca de la estufa. Una amiga abrió la puerta. Sí, lo has adivinado María, ahora te enseñaré sentido común y sabiduría, y la mujer se fue hábilmente. Leña en la estufa,
Luego puso un trozo de corteza de abedul, la leña crujió alegremente en la estufa. Sergei miró y se sorprendió de cómo Masa hacía todo rápidamente. Ya había tomado una escoba, recogió la basura de la estufa y al mismo tiempo se había tapado la boca. No cerró ni 5 minutos, le dijo a su hijo el burro, que después del ejército realmente no vivió en ningún lado, trabaja y su marido es un borracho. Una hija feliz en la ciudad de una maestra que trabaja aquí, ella es la alegría de mamá, pero en general tú puedes vivir la vida. María finalmente sonrió. Incluso con nosotros, tú si contactas a un vecino te diré qué hacer en casa. Así se conoció Sergei. Un vecino sociable, y ya había una tercera persona en esta zona que lo trataba con cariño y alma, y en el futuro Sergei estaba convencido de que la gente aquí era buena y que aquí había suficiente trabajo. Esto también lo entendió Sergei. Viajó por días de un pueblo a otro todoterreno. Mal tiempo, especialmente para él. Me sorprendió cuando un día, en Nochevieja, los llamaron a un pueblo remoto y en ese momento una auténtica tormenta siberiana azotaba la calle. El camino era cero. El conductor Anton estaba jurando. No estaba claro dónde estaba el semáforo, a dónde ir, conducía de manera confusa. Centrándose solo en sí de memoria, parece que es necesario moverse aquí, razonó en voz alta, saliendo de la carretera y partió, y casi de inmediato la OAZ quedó atrapada en un enorme ventisquero. Anton juró que Sergei tampoco pudo contenerse, por eso deberían hacer una llamada urgente a ese lejano pueblo. Una mujer ha tenido un ataque de apendicitis desde hace varias horas que está sufriendo. Necesita ser operada urgentemente y, para ser honesto, como para llevarla al hospital, ya estaban en marcha otras reflexiones. En su cabeza, la OAZ estaba cubierta de nieve cada vez más segundos. Era imposible estar de pie y era imposible conducir si no te dabas la vuelta. Era posible quedarse aquí para siempre. Y entonces, entre los aullidos del viento, los conductores del médico oyeron una especie de ruido en la calle. Hacía mal tiempo y estaba más oscuro que de costumbre, aunque aún no habían transcurrido 3 días. De hecho, tan pronto como Anton abrió las puertas y se asomó, inmediatamente un torbellino de nieve invadió la cabina. «¡Cállate, maldita sea!», gritó Sergei, y luego quedó hundido en la nieve hasta las orejas. Era como si Anton se estuviera riendo, pero nada. El médico no estaba a la deriva, llegaba ayuda y, como si pronto, brillaran unos faros enormes, el zumbido se hizo más claro, la ambulancia atravesó los ventisqueros del camino de tierra, caminaba uno enorme. Un tractor y detrás una moto de nieve con un trineo. Sergei Santón tuvo dificultades para ver esta procesión. Un hombre frágil de mediana edad se asomó desde la cabina del tractor y gritó con todas sus fuerzas: «Hombres, romperé el camino cercano y os encontraréis». La moto de nieve y detrás de mí, subiendo y bajando, el médico y los conductores corrieron hacia la moto de nieve. Allí había un hombre más fuerte y más joven que el primero. Y en el trineo, cubierto con un montón de abrigos de piel de oveja y completamente cubierto de nieve, yacía un paciente con apendicitis. «Sí», ¿cómo jadeó Sergei? «¿Por qué no nos esperaron, doctor Nobushi?». Gritando por encima del silbido del viento, el conductor de la moto de nieve respondió: «¿Cuánto tiempo veré sufrir a mi esposa? Y puedes comprobar por ti mismo que no llegarás a nosotros con este clima». Y luego un vecino vino a ayudar, así que él y fui a su encuentro y fui bien. Después de todo, ustedes 3 se salieron de la carretera. Llevaron a la mujer a la ambulancia y Sergei y Anton partieron tras el tractor. No hubo tiempo para dudar, ya que la carretera fue cubierta inmediatamente. Durante todo el camino, simplemente se lamentaron de que de alguna manera el hombre de la moto de nieve regresaría, si Grisa podría regresar. Él era fuerte y otro paciente los tranquilizó. Así fueron al hospital, un tractor enorme y una ambulancia, y llegaron a tiempo, y Grisa realmente llegó. Al día siguiente vino a ver a su esposa después de la operación y también encontró a Sergei, le entregó un frasco de 1 litro de sal salada y ni siquiera escuchó las objeciones porque era solo gratitud, como debe ser. Esta historia le mostró a Sergei que la gente aquí es sencilla. La ayuda mutua desesperada no es una frase vacía para ellos. Y luego hubo tantos extremos.
situaciones y Sergei dio a luz en medio del camino y trastornó el corazón del chico después. Accidentes y muchas cosas más y, hubo casos similares en la ciudad también, pero aquí de alguna manera fue cada vez más emotivo porque había más dificultades, había más carga de trabajo, la naturaleza era más dura, los jefes y que los jefes no fue allí, a los jefes, por el contrario, les agradaba más Sergei aquí, más democrático y Zoya Alexandrovna estaba muy contenta de haber escuchado a su hija y contratado a un médico tan inteligente y en la primavera de julio regresó a su pueblo. Natalie decidió trabajar a continuación. A su madre. Estoy cansada de esta ciudad. El ruido y el bullicio le explicó a Sergei cuando se conocieron. Cuando Kostya estaba vivo, tenía sentido que mi marido viviera allí, pero ahora, ¿por qué Sergei simplemente asintió? Sí, Julia tiene razón, aquí todo es más sencillo y comprensible. Sí, en la vida cotidiana es más complicado. No es lo principal es la gente. Aquí son maravillosos, solo que están siendo un poco astutos. A Julia le agradaba Sergei, al principio él simplemente le simpatizaba cuando lo pusieron tras las rejas sin motivo alguno. No le creía a Julia que Sergei fuera el culpable de la desaparición de su hija, pero no pudo probar nada, y luego, cuando lo vio después de su liberación, su corazón dio un vuelco. Sí, amaba a su marido. Pero no puedes traerlo de vuelta. Y Sergei es tan infeliz y las chicas querían ayudarlo y ella lo hizo, y luego durante todo el año estuvo atormentada pensando que él estaba aquí bajo la guía de su madre, a pesar de que él vivía. Su Sergei está sano, Zoya Alexandrovna se rió cuando ella. La hija preguntó por teléfono cómo vive su ex colega. Si desea llegar lo más rápido posible, puede sentarse allí como despachador. De hecho, eres paramédico. Una clínica, si quieres venir a verme, ve a la ambulancia. Y entonces decidió venir, estar más cerca de Sergei, pero todavía no se atrevía a decir nada sobre sus sentimientos. Y Sergei lo entendió todo, pero simplemente no quería ninguna relación después de la muerte de Irina y la pérdida de su hija, su corazón parecía haberse convertido en piedra. Así que él y Julia eran solo amigos, trabajaban juntos en la ambulancia y, todo el tiempo el agua desgasta la piedra, y el cuidado y la atención curan el corazón humano, y lo mismo le sucede a Sergei. Resulta que su dolor parecía haber disminuido, el trabajo lo ayudó a olvidar y Julia, quien con el tiempo pasó de la categoría de amigas de su amada niña no se olvidó de Irina pero él es un hombre vivo, Julia se convirtió en su consuelo. Zoya Alexandrovna al principio frunció el ceño. Mi hija vive en matrimonio civil y luego aceptó las costumbres modernas, ¿qué puedo hacer? En ese momento, Julia ya había recibido un apartamento de servicio. Así vivieron durante 3 años. Han pasado 3 años desde que Sergei se mudó aquí, Julia. Casémonos, sugirió una vez Sergei. La niña se limitó a sonreírle con tristeza a Julia, querida. ¿Realmente quieres esto? Con obligaciones de repente. Un día aparecerá algo que podrá hacerte verdaderamente feliz. Pero no puedo. Sergei entendió lo que decía su amada y no pudo convencerla de lo contrario. El caso es que tras un primer embarazo fallido, Julia ya no pudo tener hijos y por eso no quiso fichar a Sergei como vacío. Él, Sergei, también la amaba, pero no es como si pudiera arrastrarla hacia el altar por la fuerza. Y los niños, después de perder a Nastia, no podía imaginar que algún día alguien lo llamaría padre, todo era doloroso. Y luego Sergei se fue a su ciudad natal, estaba de vacaciones, finalmente quería vender el departamento de sus padres donde están todos estos. Durante años vivieron inquilinos que había encontrado la abuela Galia. Pero para entonces la abuela Galia ya había muerto, ya no estará en Siberia, a Julia le hizo bien ir con él a Sergei, y él lo disuadió, él mismo podía arreglárselas, quería visitar ese mismo lago, Julia lo disuadió diciéndole, ¿por qué traerlo? Recordó el pasado, pero Sergei se sintió atraído por este lago como un imán y, después de vender el apartamento,
se sentó donde perdió a su hija hace 7 años. Y después de eso, su vida pasó volando. Tártaros, y si no fuera por Julia o no por nuevos conocidos, colegas en un lugar nuevo, no se sabe qué le habría pasado a Nastenka, susurró Sergei, mirando el reflejo del lago en el espejo. Tendrías años. Viejo hoy, y el dolor que parecía haber desaparecido de nuevo como una aguja afilada clavada en el corazón. ¿Dónde está tu bebé? Entonces no encontraron. ¿Fue realmente ese maldito lago que la atrajo hacia sus brazos? Una lágrima tacaña rodó la mejilla de Sergei. Sí, duele mucho darte cuenta de que todo podría haber sido diferente, pero así fue como Sergei se quedó sentado en el lago un rato más. Luego se levantó y se fue sin mirar atrás, y en la playa había un gran osito peludo. Sergei compró especialmente este juguete. No hay tumba en la casa de Nastenka. Deja que este juguete al menos descanse en la playa en memoria de ella. Por supuesto, alguien puede arrastrarlo, pero ya no importa. Después del lago, Sergei regresó a la ciudad. Un taxi lo esperó obedientemente cerca. Deambuló por las calles familiares a lo largo del bulevar. Miró los edificios nuevos y viejos. Sí, cambió, y ahora todo es tan extraño. Sin un ápice de arrepentimiento, fue a la comisaría y hubo una reunión que sacudió su alma. En la plaza de la estación, Sergei vio a la gente apiñada alrededor de uno de los bancos. Llamó a una ambulancia, alguien gritó. Sergei solía correr al rescate. Un hombre grande yacía en el banco. Estaba jadeando, sujetándose el costado derecho. La sangre corría por debajo de su palma, una herida grave. Sergei inmediatamente comprendió. Que soy médico, gritó, llame a una ambulancia. Mientras iba a echar un vistazo, la gente se separó frente a él y luego Sergei reconoció al hombre herido. Era con un hacha. Víctor se estranguló. Sergei corrió hacia su antiguo compañero de celda. Sí, las cosas estaban mal, sangraba mucho. Sergei cogió un botiquín de primeros auxilios que siempre llevaba consigo y trataba de detener la hemorragia. El doctor del hacha abrió los ojos. Sergei, ¿te pareces a mí o no? Ya soy yo. En realidad no dices nada. Ahora vendrá la ambulancia. Serioga, pero no estaba mirándote. Escuchando el consejo del médico, el hacha habló en voz baja, poco a poco juntando las sílabas en palabras. Y necesito decirte las palabras de la frase. Descubrí quién te envió a la zona. Entonces, ¿quién congeló a Sergei? ¿Tu esposa Irina? ¿Estás confundiendo algo? Ella murió en ese momento, no, deseando que ella, ya ves, no pudiera estar viva, susurró persistentemente el hacha y perdió conciencia. Pronto llegó la ambulancia. Sergei fue con Víctor. Él nunca volvió a recobrar el sentido. Ella murió en la mesa de operaciones. El hacha murió. Sergei fue informado sobre esto en la sala de emergencias, donde esperó. Para ser honesto, por Sergei predijo tal resultado. La lesión era muy grave. Se hizo claro de inmediato. Música. Pero qué doloroso fue escuchar esta noticia de boca del médico de turno. Sí, Ax era un hombre difícil, no fue fácil, y al principio su conocido no funcionó en la zona, pero él fue el único que lo ayudó cuando Sergei se encontraba en una situación desesperada. Le dio dinero y no pidió nada a cambio. ¿Cómo entender sus palabras allí en la plaza de la estación? Irina está viva, pero se ahogó. Sergei tenía un certificado de defunción. Sergei decidió que el hacha era simplemente una ilusión, y tal vez una ilusión, y por eso le dijo todo tipo de tonterías antes de su muerte. Irina no podía ordenarle a Sergei. Incluso si imaginas que ella está viva, ¿por qué querría que muriera su propio marido? Después de todo, vivían normalmente. Sí, hubo desacuerdos en la familia, pero esto le pasa a todos. Y en general, ¿por qué recordar todo esto ahora? Yulia Sergei se enteró de lo sucedido. El investigador que llegó al hospital se lo contó con un hacha. Resulta que los viejos conocidos de Sonov recordaron las quejas. Entonces apuñalaron a Víctor, pero en los últimos años se dedicó a un negocio legal con su esposa, relaciones normalizadas. Los niños lo perdonaron por sus errores del pasado, pero aún así, el pasado no fue liberado. Y Sergei incluso vio a la esposa del hacha, una hermosa mujer de mediana edad, llevada de urgencia al hospital. Estaba muy preocupada cuando se enteró de la muerte de su marido. Sí, es una pena que esto haya sucedido. Sergei salió del hospital hacia la comisaría y
Pensé qué encuentro tan extraño tuvo y por qué el destino lo trajo de regreso con un hacha para que confundiera su alma. No, seguramente Víctor solo estaba delirando antes de morir y no debes tomar en serio sus palabras cuando Sergei regresó a la aldea. Que se convirtió en su familia, no dijo nada sobre el encuentro con un antiguo conocido de Sonov, no era necesario y estas preocupaciones innecesarias, más aún, otras preocupaciones estaban planeadas. Sergei decidió utilizar el dinero recibido de la venta. Apartamento para construir una casa en el pueblo, cómoda y de buena calidad, debería salir suficiente dinero. Sergei ya tenía una idea de cómo sería. Una casa espaciosa donde vivirá con Julia, niños. Este pensamiento volvió a resonar con dolor en el corazón de los niños. No habrá, pero esto es lo principal, simplemente se amarán con Julia. Todavía tenemos que arrastrarla a la oficina de registro e incluso si ella no se resiste, pero primero hay que resolver el problema de la construcción, pero era necesario seleccionar un equipo de construcción, no hacerlo usted mismo. Un amigo sugirió que ahora hay excelentes constructores trabajando en un orfanato local. Están renovando el techo allí, pronto lo terminarán, así que puedes negociar con ellos un nuevo pedido. Sergei, sin pensarlo dos veces, corrió al orfanato durante esos 3 años, nunca había estado allí. Resulta que sí llamaban una ambulancia al orfanato, no era en su turno, pero generalmente tenían su propio médico. Y un conductor que podría llevar a un niño enfermo al hospital. Sorprendentemente, en el territorio del orfanato Sergei no encontró a ningún niño y le preguntó al guardia sobre esto. ¿Por qué debería sorprenderse ahora? Fue retirado y todavía se están haciendo reparaciones. Los constructores están funcionando perfectamente, no hay nada que hacer aquí, asintió correctamente Sergei y se dirigió. El administrador, para saber dónde encontrar al capataz, caminó por el sendero hasta el edificio del orfanato. Los albañiles de arriba ya habían terminado el trabajo e hicieron un buen trabajo en el techo. Muy bien, es hermoso y en general está ahí. Hay tanta belleza aquí, hay tantas artesanías, un mirador, macizos de flores, se puede ver cómo los empleados del orfanato se esfuerzan para que los niños tengan una buena vida y no se sientan privados. Una señora mayor lo recibió en la puerta del refugio, Svetlana Ivanovna, ella era la gerente, entendiendo para qué vino Sergei, Svetlana Ivanovna asintió, los trabajadores son excelentes, no te arrepentirás. El capataz no está aquí ahora, pero te daré el número de teléfono. Después de anotar el número de teléfono del capataz, Sergei, acompañado por Svetlana Ivanovna, fue a la puerta como lo hiciste aquí, lo notó justo en la salida, y luego. Todos lo están intentando, el gerente sonrió satisfecho, continuará regando el pasto ahora mientras los trabajadores reparan el techo, solo Dasa lo está haciendo y queda Dasa. Sí. Tenemos una chica aquí hace poco, la trajimos. Desde la parte central de Rusia hasta nosotros, el orfanato allí se disolvió, Dasa simplemente tuvo mala suerte. Ella llegó y contrajo varicela, claro, no la enviaron al campamento con todos, ahora las heridas casi han desaparecido, se quedará sentada una semana más e irá con la gente. Y por ahora solo está ayudando a la gente, dando agua. Las Flores es una pequeña de hasta años que fue abandonada en la estación cuando tenía 5 años. Se quedó en shock, se olvidó de todo, ni siquiera recordaba su verdadero nombre en el orfanato Dasa y la llamaron. Eso. Han pasado muchos años y no recordaba que Sergei se sorprendió. Sí, así es, lamentablemente la chica no es tonta. Al parecer la naturaleza artística canta bien. Tal vez todo le salga bien al niño, si Dios quiere. Después de hablar de él, se separaron a las puertas del orfanato. Sergei caminó hacia el coche por el rabillo del ojo. Y del edificio del orfanato salió una niña, al parecer con la misma Dasa. El empleado se sentó al lado de las camas, la niña tomó una regadera. Sergei estaba abriendo la puerta del auto cuando de repente, viniendo en dirección al jardín de flores del orfanato, escuchó una canción por sorpresa. Incluso se le cayeron las llaves, la misma niña cantaba en casa de su abuelo detrás de la estufa, la compañía estaba sentada tarareando una canción, moviendo sus bigotes,
cenaron abundantemente y se acostaron de costado. 4 cucarachas inseparables y un grillo. Al escuchar estas palabras, una tormenta pasó por la cabeza de Sergei. Tito, esta es la misma canción donde la niña encuentra esta canción. Después de todo, no se escucha muy a menudo. Hacia el jardín de flores. Su corazón latía salvajemente. Y luego ella cantó más. Serga se acercó a él con las piernas rígidas y literalmente miró a la chica de la regadera y ella, sin darse cuenta del hombre, cantó una canción, sonriendo. Para ella misma, rubia, ojos azules y un bonito hoyuelo en la barbilla, señor, pero Nastia definitivamente estaba sonriendo. Además sus ojos, como el cielo, son similares a los de Ira. Sí, su chica probablemente tendría el mismo aspecto, y luego Sergei parecía como si hubiera sido atravesado por una corriente eléctrica. ¿Y si esta daza es tu Nastia, cómo es posible sin esperar de ti mismo? De repente, Sergei escuchó la música, al principio en un susurro, luego más fuerte que Daza. Al escuchar la voz de un hombre, sus ojos se abrieron con sorpresa y miró la cerca. La niña de repente se quedó paralizada como una estatua. En el siguiente segundo dejó caer la regadera, susurró algo, se cubrió la cara con las manos, en las que todavía tenía puntos de se veía un verde brillante y luego corrió precipitadamente hacia el edificio. Territorio, ¿por qué estás asustando a nuestra chica en la puerta? Svetlana Ivanovna lo saludó indignada, no me asusto. Ella desapareció de mí cuando tenía 5 años. Una canción sobre grillos, maldita sea, sobre las cucarachas del abuelo. Sergei estaba preocupado, le temblaban las manos, ya sabes, en tantos años, era la primera vez que escuchaba la canción de mi hija. Aunque sé que es viejo pero impopular, ahora estaba diciendo algo y diciendo el gerente lo miro perplejo. Pero ya sabes, el director del orfanato donde vivía Daza dijo que la niña conocía esta canción desde el primer día que la encontraron. Esto es lo único que no olvidó del pasado, por mucho que los psicólogos la golpearan, pero el recuerdo todavía no recordaba la canción donde estaba. Sergei la empujó hacia el edificio. Tengo que hablar con ella, espera, lo detuve yo mismo. Svetlana Ivanovna, no puedes traumatizar así a un niño y recuerda que los niños de los orfanatos se pueden contar todo tipo de historias fantásticas. Pero entonces se abrió la puerta principal del orfanato y Daza se paró en el umbral, con los ojos llenos de lágrimas y las manos entrelazadas sobre la cara. Te tiemblan los pechos, eres mi padre, dijo de repente en voz alta y clara, y al segundo siguiente la niña corrió hacia el cuello de Sergei y él quedó tan aturdido que parecía que se iba a desmayar. Dasenka, probablemente lo acabas de inventar. Algo que Svetlana Ivanovna le preguntó con atención. No soy Daza, gritó la niña. Mi nombre es Nastia. Después de escuchar el nombre de mi hija, Sergei ya no tuvo dudas, esta es su niña viva y bien. Tomó a su hija en sus brazos y abrazó fuertemente a Nastia, su hijo, de cuya muerte era sospechoso, por la que cumplió 4 años. Pero todo esto no es importante, lo principal es que realmente es ella y por eso se sentaron en la oficina del gerente. Desafortunadamente, Nastia recordaba poco. Y ella solo tenía 5 años, pero describió con precisión su última captura. Viaje a Sergei, recuerdo haberme despertado en los brazos de mi madre. Nastia nos dijo que íbamos en un auto con ella, un hombre conducía, así que vivíamos, no sé dónde estaban este hombre y mi madre, juró. Para mí y mi madre entonces empezamos y luego nos fuimos con él a algún lado. Recuerdo la estación, ella dijo que iba a comprar helado ahora y se fue y quedó todo lo que quedó. Me sentí tan asustada sola que estaba esperando a mi madre, estaba esperando, y la gente caminaba y nadie se preocupaba por mí, y luego no recuerdo bien lo que pasó entonces, solo una especie de alboroto, un hombre en. Me llevaron un uniforme de policía y ya está. Estaba tan asustada que lo olvidé todo, pero ahora lo recuerdo pensativamente. Preguntó Svetlana Ivanovna. Sí, todos estos años viví con la sensación de que había otra realidad, pero así fue. No recuerdo nada, solo una canción divertida que me encantaba tararear. Y hoy escuché a un tío cantar conmigo y,
como una especie de flar, lo recordé. Mi nombre no es Daza sino Nastia y este tío está detrás de la valla. Mi papá. La niña habló rápido. Me preocupa. Ella miró primero al gerente, luego a Sergei. Una historia extraña, negó con la cabeza Svetlana Ivanovna. Los mejores psicólogos trabajaron contigo y nada más en ese momento y recordé todo. ¿No me crees? Apenas conteniendo las lágrimas, exclamó Nastia, pero es así. La hija de Nastenka lloró. Sergei. Te creo y siento que eres mi niña que se perdió hace muchos años y ahora el padre y hija fue encontrada, abrazada y congelada, parecía que ninguna fuerza podría hacerlo ahora. Para separarnos, así que queridos espera, todo debe arreglarse. Daza, ve a tu casa y nosotros, Sergei Andreevich, necesitamos hablar. No soy Daza sino Nastia. En silencio pero con confianza la chica respondió. Bien Nastia, ve con firmeza. Le respondió Svetlana Ivanovna. Sergei besó a la chica en la coronilla y le dio unas palmaditas en su delgado hombro alentadoramente. No tengas miedo. Estoy contigo. Nastia se fue tan pronto como se cerró la puerta detrás de ella. Svetlana Ivanovna atacó a Sergei con acusaciones. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Una niña inadecuada y la has estado apoyando durante tantos años. Nada sobre. No podía decirlo y de repente recordé esto. ¿Por qué Sergiev no levantó la cabeza y miró con confianza al gerente? Esto sucede, te lo digo como médico, así que como médico, debes saber que los niños tienen una rica imaginación. Entiendo que es una situación extraña, pero no permites la idea de que Daza simplemente lo inventó todo y todavía no pudiste aceptar la pérdida de tu hijo y estás haciendo ilusiones. No, dice Nastia. Cosas que no se pueden inventar así. Querido doctor, descubra usted mismo su pasado, pero no lo permitiré. No me bastó con preocupar a una niña que ya era infeliz para que se volviera loca con todas estas experiencias. Es necesario involucrar a los psicólogos, ellos necesitan a las niñas ahora más que nunca. Sé mejor que tú que no debes permitirte las ilusiones de los niños, pero esto no es una ilusión. Escucha, hace muchos años me acusaron de la desaparición de mi propia hija. No quiero escuchar nada, es decir, no nos ayudarás. Yo hago mi trabajo y tú. Todo gratis. ¿Puedo tener más equipo con quien hablar? No, dijo mientras Svetlana Ivanovna espetaba y señalaba la puerta. Sergei salió de la oficina. En principio, él entendí el cambio de humor de la gerente. Ella tiene una regla de rutina y todo va como se esperaba, y de repente se planea algún tipo de trámite, porque necesita esto y además se asigna una determinada asignación para cada niño. ¿Por qué debería? ¿El orfanato perdió dinero? Svetlana Ivanovna inmediatamente se dio cuenta de que si la niña resulta ser la hija de Sergei, entonces él haría todo lo posible para recogerla. Nastia vio en la glorieta que la niña inmediatamente salió corriendo a su encuentro. Bueno, ¿cómo lo miró inquisitivamente? Sergei. Nastia, tendrás que quedarte aquí un tiempo, mientras averiguo lo que necesito. ¿Qué hacer en tal situación? Probablemente necesitarás hacer un examen de ADN. Nastia asintió con decisión y se tiró del cabello de la cabeza, estiró algunos pelos de la palma. Tómalo y compruébalo. Tómate tu tiempo, sonrió Sergei. Y abracé a la niña. Y no te preocupes tanto. Ahora no te dejaré ir a ningún lado, solo tienes que hacer todo de acuerdo con las reglas. Nastia, dime, ¿seguro que te acuerdas de mamá? Ella te dejó, fue ella. Asintió. Niña, no entiendo por qué solo después de tantos años me acordé de todo. No te preocupes, sucede, lo principal es que ahora, cree, no nos volveremos a separar. Sergei besó a la chica de cabello ondulado, aspiró su olor nativo y de repente resonó el olor de su propio hijo. El jefe del distrito terrible. ¿Por qué los extraños en el territorio deberían llamarme en la cara? Ya me voy, dándome la vuelta, Sergei. Le respondió y luego le guiñó un ojo a Nastia. ¿Recuerda de lo que hablamos? Espera un poco más. Trató de sonreír. La chica lo miró con los ojos llenos de lágrimas y era insoportable que quisiera agarrarla en sus brazos, apretarla contra él y no dejarla ir a cualquier otro lado. Hija, sí, este es su bebé, su Nastia. Con cada momento que se dio cuenta de esto con mayor claridad, recordó sus 5 años, pero incluso ahora, cuando tenía años,
Sergei vio cuánto se parecía Nastia a Irina, era su hija, como si se le hubiera acabado la publicación. No entiendo las palabras humanas, el gerente estaba furioso. Sí, un cambio sorprendente cuando nos conocimos, una mujer tan dulce ahora es solo que la furia. Sergei no agravó la situación, Nastia se despidió y se dirigió a la salida, y el gerente tomó. La chica la tomó con fuerza de la mano y la llevó al interior del edificio. Sergei conducía a casa. Su corazón latía con fuerza en su cabeza, papilla si se trata de Daza. Su Nastia y su historia son ciertas, resulta que Irina está viva. Pero, ¿cómo es posible? Sergei recordó las palabras del hacha moribunda que su esposa ordenó en la zona. ¿Por qué para qué? Y resulta que ella sacó a Nastia del lago, pero como lo hice había más preguntas que respuestas. Julia estaba en casa, estaba cocinando algo en la cocina, tarareando en voz baja cuando escuchó a su marido entrar al pasillo, miró hacia afuera, sonrió, hola querida, pronto almorzaremos, ¿cómo te va con los constructores? Con los constructores, repitió Sergei confundido, señor, me olvidé por completo de llamar al capataz. Julia, para ser sincera, no tengo ganas de volver a casa ahora mismo. Lo que pasó, Julia estaba preocupada, hubo problemas y resultó que encontró a su hija. Sergei habló lentamente, sorprendido, dejó caer el caparazón. Ella lo tenía en sus manos, Sergei apareció mecánicamente, lo tomó y luego se sentó en un taburete en la cocina y contó todo lo sucedido en la guardería de su casa. Solo la estaba buscando, dijo Julia, después de escuchar a Sergei, uno cree que es ella, esas coincidencias no suceden, pero al final, ¿para qué molestarse? Hay que buscar un abogado, consultar a la policía, hay que ir. ¿Crees que la policía me escuchará y a dónde irán? Necesitamos plantear el caso de la desaparición de su hija. Déjelos investigar nuevamente, resulta que simplemente lo incriminaron y luego cumplió condena sin ningún motivo. Sabía y creía que mi hija Julia estaba viva, ¿por dónde empezar? Entonces Sergei por primera vez en mi vida se sintió tan confundido y Julia estaba confundida acerca de su amada, su esposa parecía estar viva, superfluo sí, Sergei no es marido, ella insistió, pero ahora, al darse cuenta de que podría perder a su amado, se sintió muy amargada. Seriosa y si encuentras a Irina, se detuvo y no pudo preguntarle al principal. Sergei le entendió, la miró perplejo. Julia, si Irina está viva, entonces es una vil traidora, esto no se puede perdonar. Tú entiendes y te amo y yo te susurró Julia y abrazó al hombre. Juntos solucionaremos todo, te ayudaré, lo prometo. Hasta la noche decidieron qué hacer en esta situación, buscaron el número de teléfono de los mejores abogados en el área de abogados. Al día siguiente Sergei acudió al centro regional para una consulta, aunque la prueba de ADN confirma su relación con la niña, es poco probable que la devuelvan tan fácilmente, explicó el abogado. ¿Pero por qué se sorprendió Sergei? Soy su padre, te acusaron de ser el motivo de la desaparición de su hija. Te comportaste de manera irresponsable, pero eso no es cierto, te creo, Nastia dice que su madre la dejó en la comisaría. Sí, esto también tenemos que averiguarlo. Sería genial si encontraras a tu esposa según los documentos, ella está muerta. Sí, Sergei bajó la cabeza y no entendió qué debía hacer. El abogado provincial tampoco sabía por dónde empezar. O tal vez no quiso y entonces Sergei decidió tomar el asunto en sus propias manos. Irina está viva, él la encontrará y la obligará a confesar todo, y luego irá a la policía y les dejará descubrir cómo encontrar a quien, según los documentos, se ahogó hace muchos años en el Mar Negro. Sergei decidió ir a su ciudad natal donde empezó toda esta historia. Sergei pensó que debería ponerse en contacto con aquellas personas que le contaron al hacha sobre su esposa al principio, encontró a la familia de Víctor, no fue fácil, pero Sergei lo logró. Simplemente recordó lo que le contó el amigo de Sonov sobre sus familiares. ¿Qué tiene su esposa Natalia? Una cadena de salones de belleza en la ciudad. Una mujer simpática y dulce, Sergei la reconoció inmediatamente porque nos vimos en el hospital. Cuando murió el hacha, estaba sentada con Vitia,
preguntó Natalia tensamente cuando Sergei se presentó. ¿Y en qué puedo ayudarte, para ser honesto? No lo sé, respondió Sergei con un suspiro, pero espero que al menos me des alguna pista y me contó todo tal como está, aquí está la historia. Natalia sacudió la cabeza pensativamente, resulta que no te condenaron por nada, pero siempre lo supe. Solo tú puedes probármelo todo ahora que estoy seguro de que mi hija está viva y muy cerca de mí. Todavía no encuentro un lugar para mí con estas palabras de Víctor de que mi esposa no se ahogó y por alguna razón me ordenó, no entiendo, me estoy volviendo loco. Quizás puedas decirme con quién puedo contactar. Para información, como se enteró Víctor de esto y sinceramente no aconsejo comunicarme con esas personas, Natalia sonrió, aunque pasaron por la zona, es claramente extraño para ellos, aunque no hay otra manera, tienes razón, yo. Tener una sugerencia. ¿Quién podría decirle a Víctor algo sobre su esposa? De inmediato te paso el número de teléfono, te lo advierto, esta es una persona difícil, si no quiere hablar contigo pues no insistas más. Será peor para ti. Esta gente puede incluso matarte cuando llamas y dices que es de mi parte, la viuda del hacha. Entonces tal vez mantuviste un diálogo, agradeciste calurosamente a la mujer y saliste del café donde estabas hablando. E inmediatamente marcó el número deseado. Le respondió una voz masculina ronca y desagradable, con cierta desgana, el hombre concertó un encuentro en una hora en uno de los parques de la ciudad, recordando que estaba haciendo una concesión solo por respeto a la viuda. Desde el hacha, Sergei inmediatamente corrió al parque a la hora acordada, ya estaba sentado en un banco cerca de la fuente, esperando, pero nadie. Los niños aparecieron cerca, las parejas enamoradas caminaban, y él creció como si se levantara del suelo, un hombre mayor, bajo, fuerte, con un bastón, no está claro cómo lo miraba Sergei. Y me llamaste, me preguntaste que no. Ya familiar con la voz chillona de un hombre, Sergei asintió en respuesta e inmediatamente publicó su historia. Oh, lamento decirte esto, ¿entiendes? Esto no te importa, pero no sé a quién contactar. Víctor quería dímelo antes de morir, pero no tuvo tiempo, porque dijo que mi difunta esposa está viva, realmente no lo entiendo. Sergei guardó silencio. El extraño también guardó silencio golpeando con cuidado una fracción simple con su bastón. Sí, es una pena que el hacha cayera sobre los sin ley, era un buen hombre, al menos jubilado bueno, está bien, el reino de los cielos para él y yo entiendo de qué estás hablando después de todo. Fui yo quien le dijo al hacha y no centraré tu atención en tu esposa quien me dijo cómo y por qué era necesario y tu Irina no es Irina desde hace mucho tiempo su nombre ahora es Esnesana bueno, al menos así la llamaban hace 3 años. Ahora no sé dónde está y antes vivía en la capital, pero ¿cómo por qué? Joven, no responderé a tus preguntas, solo puedo darte la dirección donde ella vivía y el extraño dictó la dirección en una zona prestigiosa de Moscú y luego se fue sin despedirse. Sergei lo cuidó y pensó debería. ¿Confía en este hombre? Aunque no tuvo otra opción, el camino de Sergei estaba en Moscú, en la capital, rápidamente encontró la casa adecuada, pero no pudo pasar del primer piso, lo detuvo el conserje del apartamento número. Sergei me explicó que yo iba a Snesana. Allí no existe tal cosa, el viejo conserje meneó la cabeza, llevo 1 año trabajando, así que estoy seguro. Pero del ascensor salió la dueña una anciana regordeta, Serafima Grigorievna. Aquí buscan a Snesana, el conserje le dijo perdóname, Dios, la mujer hizo una mueca, sometiendo a Sergei con una mirada. Ella no ha estado aquí durante mucho tiempo, la eché y ¿dónde puede encontrarla? Preguntó Sergei en voz baja, dándose cuenta de que sus planes se están desmoronando de nuevo. ¿Y cómo puedo saber que Serafima Grigorievna sonrió donde están mujeres como ella, yendo? Supongo que solo no lo sé así que no se levantó la cabeza con orgullo la mujer fue a la salida en vano Sergei gritó después de que le rogué. Al menos algo que decirle a los serafines ella acaba de irse y Sergei se desplomó exhausto en el banco de la entrada que la tiza es difícil para ti escuchó la voz de una anciana parada al lado de una anciana, diente de león de Dios, pero con una mirada tenaz inmediatamente claro,
amante de la conversación, estoy buscando a mi esposa, admitió Sergei, dijeron aquí antes de que la vida te abandonara o algo así. Los ojos de la anciana incluso se iluminaron anticipando una historia interesante, algo así como Snesana. Su nombre es dicen que ella vivía en el departamento de esta casa, eso es exactamente lo que coincidió la anciana. Vaya, no te arrepientas de que te haya dejado, estás bien. No se perdió lo malo, seguro que camina, sí, definitivamente su apartamento solo. El hombre rico alquiló a Rafins como un bandido, luego lo atacaron, lo desmantelaron o algo así, como dicen ahora. Era Snesana de todo tipo de hombres. Que empezó a arrastrar hacia ella a un amante, un hombre rico, ella estaba buscando y los hombres no eran idiotas, vinieron a pasar la noche y se escaparon, vieron como ella era así y luego Serapima le echó, Snesanas no le pagaron durante varios meses, ¿dónde podría estar ahora? Y la vi recientemente, no lo creerán, se convirtió en una mendiga en el templo, esto es a lo que puede conducir la vida salvaje. Sí, no muy lejos de aquí, le explicó una anciana a Sergei y él se escapó en busca de una Snesana incomprensible, tal vez no sea su Irina, pero necesita comprobarlo, y la anciana, con mucho gusto, inmediatamente comenzó a contarles a todos en casa. Historia de un marido devoto que busca a su esposa caída. Sergei se acercaba al templo cuando las campanas resonaron en su corazón. Miró hacia el cielo y susurró: Señor, al menos aclara un poco y si no me volveré loco. Y luego estaba cojeando en la puerta. La vio, la misma delgada, el mismo cabello rubio ondulado, solo vestida con un traje viejo. Era Irina, su esposa está viva, Ira. Él se acercó a ella. La mujer estaba parada en la puerta, mirando hacia un lado, miró a Sergei y de repente se detuvo. La alcanzó a tiempo, y la agarró de la mano, entonces así te ahogaste de indignación. Él temblaba un poco, te escapaste porque Irina se rió con voz ronca así, porque estoy cansada de que siempre estés en tu trabajo, turnos, como me cansé de eso y del dinero solo haces lágrimas, pero ahora no aguantas más por sarcasmo Sergei y no te jactas. Viviste como nunca soñaste, nunca verás tanto dinero Ira. No juremos Sergei dijo inesperadamente en voz baja quiero ayudarte a ayudar eres un completo idiota Ira se rió y luego agregó enojado sí, fui yo quien arruinó tu vida, tú fueron detenidos a petición de una persona muy seria y de la zona ¿por qué no te mataron? No entiendo no te guardo rencor dime todo lo que te voy a decir solo trata a la señora Serga Pavel Irina hizo un pedido en el café, más cercano y luego llamó en silencio a la grabadora, música, no estaba claro por qué Irina S. Admite con mucha facilidad sus malas acciones, pero resultó que también está orgullosa de ello, y la historia fue la siguiente Irina no se fue sola de vacaciones, como creía Sergei. Voló allí con su amante y ya se habían conocido. Varios meses antes, Igor era rico en conexiones y en ese momento todo era tan romántico entre ellos que incluso le propuso matrimonio a Irina. Pero no tiene mano ni corazón en la capital, tiene familia y la próxima. En el futuro regresaría a Moscú, pero no quería dejar desinhibida a su bella amante y todos estos enfrentamientos con el exmarido no lo necesitaba, era más fácil hacer nuevos documentos en la arena, eso es lo que hizo. Y para que el marido definitivamente no buscara a su esposa, hizo de todo. Luego supuestamente Irina se ahogó y parece que más se necesitaba ahorra y sea feliz, pero no, Irina, que se convirtió en Snesana, de repente extrañaba a su hija, su amante en un arrebato de sentimiento sugirió la opción de llevarse a la niña lo más libremente posible, sin polvo ni ruido, en ese momento, Irina todavía estaba en su ciudad natal, ella simplemente fue cautelosa, cambió su apariencia para que su marido no la viera accidentalmente. A veces se acercaba a la casa y miraba desde fuera mientras Nastia jugaba. Patio de recreo un día una niña la reconoció, Anna Dmitrievna, que estaba cuidando a su nieta, corrió a la tienda durante minutos, mami, has vuelto, Nastia cantó alegremente, abrazando a su madre, ella regresó sonriendo, pero no le cuentes esto a nadie todavía, sorprendamos a papá. Es tu cumpleaños pasado mañana. Pídele que vaya a nuestro lago,
iré a verte por la noche, haz lo que te pido, por supuesto, prometió Nastia. Por eso la niña, después de celebrar su cumpleaños en el café, fue al lago de Sergei. El bebé estaba feliz, mamá llegará pronto. Con ellos cumplió su promesa, no le dijo a nadie que había visto a su madre y luego se cansaron de Sergei durante el día. Se quedaron dormidos en la tienda y entonces apareció Irina con su amante. Y al final decidieron arreglar todo como si Nastia se hubiera ahogado. Sus cosas del lago fueron arrojadas al somnoliento Sergei Igor. Le inyecté la droga para que probablemente no se despertara prematuramente, y luego, cuando comenzó la agitación, llamé al investigador que buscaba a la niña desaparecida y le pedí que le mostrara al padre que ella no había dado a luz. El investigador no discutas. Pecados graves que Igor conocía, y cuando arrestaron a Sergei, envió un mensaje a la zona para que el marido de su amante no fuera recibido allí con amabilidad para que él mismo decidiera irse al otro mundo. Pero aquí salió que Masa se resistió todo Sergei y más tarde también obtuvo autoridad de los prisioneros, pero Igor ya no estaba a la altura. Eso era todo, vivía en Moscú con 2 familias y era feliz. Pero la hija de Irina Snesana empezó a estresarlo, simplemente lo irritaba. Todo tipo de bagatelas y, en general, interfirió con sus encuentros con la mujer que amaba. Y luego dijo que no, incluso le ordenó a Irina que se deshiciera de Nastia. Simplemente tírela para este propósito. Él personalmente los condujo a KM de la capital y allí, en una pequeña estación, Irina dejó a su hija y parecían felices. Irina obedeció completamente a Igor, no la atormentaba ningún remordimiento, perdió la costumbre de su hija. Olvidó a su marido y luego sucedió un problema. Igor murió y esto se convirtió en la ruina de la vida de Irina. El dinero pronto se acabó, ella encontró un nuevo amante, un segundo tercio, pero algo no funcionó. El destino de Igor no le envió más y luego el dueño del apartamento que Igor le alquiló simplemente la echó. La sirena Snesana salió a la calle para convertirse en mariposa nocturna. Consiguió trabajo en un establecimiento, trabajó y vivió allí, pero el tiempo es cruel. Después de unos años, Irina ya no tenía demanda, fue expulsada y su salud también empeoró. Fue atrapada por mendigos profesionales, le explicaron cómo trabajar, le dieron sangre y desde entonces ha estado pidiendo limosna. ¿Es realmente que nunca quise volver a una vida normal? Sergei se horrorizó después de escuchar a su esposa. El corazón no me dolió tanto por mi hija, está bien, al diablo conmigo, pero ¿cómo pudiste tratar a tu hija con tanta crueldad? Ella es tu hija y yo tenía una vida diferente. Irina respondió con indiferencia. Entonces, ¿por qué la llevaste? El error salió a la luz. Irina miró con indiferencia por la ventana. El error irritó a Sergei, pero él inmediatamente trató de recomponerse. Así que hoy irás conmigo a la ciudad donde vivimos, iremos a la policía. Admitirás todo. Estás loca. Irina salió y sonrió. Me meterán preso, te pueden dar sentencia suspendida, pero seré absuelto de todo y podré quitarme a nuestra hija. Orfanato. Ella encontró algo, bostezó y le preguntó a Irina, lo encontró y puedes imaginar dónde vivo ahora y dónde vives tú en Siberia, pero no te importa. ¿Por qué no preguntas cómo está tu hija? Bueno, ¿cómo le va a ella por tu maldad? La pobre niña no recordó su verdadero nombre durante muchos años, pero ahora todo quedó en el pasado, se acordó de todo, se acordó de mí. Y tú también, Irina, por el bien de mi hija, ayúdame, confiesa tus acciones. Quiero que Nastia viva conmigo y no en un orfanato, pero tengo la marca de un padre descuidado en el que no se puede confiar. Cría a mi hija, ¿entiendes? Nastia está sufriendo. Ella es una muy buena chica. ¿Decidiste compadecerte de mí inesperadamente? Preguntó Irina en silencio y luego añadió en voz baja, lo pensaré, pero no. Al soltar a Sergei hasta se le hizo un nudo en la garganta de tanta audacia. Sabes que igual puedo denunciarte a la policía, pero entiendo que esto tomará mucho tiempo y mi hija estará en un refugio a esta hora. Uri, te pagaré lo que quieras para que haya suficiente para la casa. Descaradamente mi esposa le dijo a la cabaña que está bien. Vendí el departamento de mis padres en nuestra ciudad. Te compraré un departamento de una habitación. Irina se rió. Bueno, para al diablo contigo, estoy de acuerdo,
estoy cansado de vivir como un perro y necesito vivir bien, todo te irá bien. Salgo mañana en tren a las de la tarde, voy a comprar. Estaré esperando tus boletos en la estación, ven, créeme, todo en la vida se puede arreglar. ¿Crees que algo tembló en el rostro de Irina? Sergei por un segundo pensó que iba a llorar, pero no, simplemente parecía que acordaron verse mañana. Irina se fue. Sergei incluso quería darle dinero, pero él se contuvo. Surgió el pensamiento de que ella simplemente bebería, era obvio lo que estaba pegado a la botella, y en la habitación del hotel no pudo dormir por un rato. Unas horas más, siguió dando vueltas y vueltas, era difícil creer que su esposa Ida Irinka, a quien la amaba más que a la vida misma, ¿por qué le hizo esto, aparentemente por nada? Su corazón era solo un trozo de metal, no amaba a nadie, ni a Sergei ni a Nastia, y obviamente necesitaba a Igor por el dinero. Pero nada le salió bien, la vida la castigó, y eso es todo. Sin la policía no hay forma de terminar con este asunto, ya que a Sergei le preocupaba que Irina cambiara de opinión acerca de ir con él, pero a la hora acordada llegó. En la estación incluso vestía más o menos como una mendiga, pero aún así estaba claro que había sido castigada por la vida en el tren. Viajaron en silencio, como extraños. Realmente ya eran raros. Sergei miró a su antiguo amor y se preguntó cómo un día pudo cometer tal error, pero el pasado no se puede corregir. Al llegar, lo primero que exigió Irina fue resolver el tema de la vivienda. Hotel y fui al agente inmobiliario. Tuvo suerte el mismo día que encontró una opción adecuada, al día siguiente ya le entregó las llaves a Irina. Y ahora exigió ir a la policía y cambié de opinión y me reí. ¡Qué atrevida, Ugi! No he cambiado de opinión, respondió ella seriamente. ¿Quieres saber por qué yo? Acepté ayudarlo porque solo quiero morir como persona, no me arrestarán, lo descubrí incluso antes, en general soy testigo, solo Igor hizo todo y el hecho de que dejé a mi hija en la comisaría para que me priven de derechos que ya no tengo y quiero finalmente vivir un poco en serio. Tengo una enfermedad debido a un estilo de vida incorrecto. Entonces Sergei se puso pálido. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Y lo sabes desde hace mucho tiempo y esto? No importa de su último trabajo, por eso salió a trabajar. Ella lo llamó su antiguo oficio. Sergei quedó impactado por su antigua belleza. La esposa ha caído al nivel de una mariposa nocturna, una criminal, una mendiga, y eso es lo que es una maestra por educación. ¿Qué clase de persona es? Al parecer el agujero de gusano siempre ha estado en ella. Eran como un joven investigador. Los escuché durante mucho tiempo, escribí algo y prometí llamarlos. Pronto plantearon el caso de Sergei y comenzaron una nueva investigación y de alguna manera rápidamente revisaron todo y llegaron a una conclusión. Sergei fue absuelto, Irina recibió una sentencia suspendida. Salieron de la sala sin mirarse y tomaron direcciones diferentes, ahora claramente no van por el mismo camino. Sergei regresó a su hogar en Siberia, que ha sido su hogar durante más de 2 meses. Estaba fuera al comienzo de las vacaciones, por lo que tuvo que pagar por su cuenta. Es bueno que Zoya Alexandrovna sea una persona comprensiva con Yulia. Se llamaron frecuentemente durante todo este tiempo, sabía sobre el apartamento comprado y sobre la nueva investigación y apoyó plenamente a Sergei, conoció a Nastia, finalmente aceptó que su alumno pronto sería acogido en la familia e incluso estaba feliz de poder. Una niña y Nastia, ahora era la niña más feliz del mundo, pronto tendría una familia real que una vez extrañaba sobre su madre. Solo trataba de no pensar y no sabía nada sobre ella. Sergei le pidió a Yulia que se callara sobre Irina ese día. Svetlana Ivanovna permitió que Nastia se quedara y visitara a Yulia. Por la noche, se suponía que Sergei regresaría a la estación, fueron a recibirlo juntos. Hola, Nastia fue la primera en ver a la hija de Sergei salir del carro. Hola, agitó la mano en respuesta y la niña se colgó de su cuello y Yulia lo abrazó. Felices se fueron a casa y por la noche, cuando Nastia dormía tranquilamente en la habitación de al lado, hubo una conversación entre los amantes. Necesito decirte algo, susurró Yulia alegremente, con los ojos brillantes.
Creo que todavía tendrás que casarte conmigo. Sergei finalmente suspiró. Ya tomaste una decisión seriosa, no lo entiendes, lo necesito, es decir, tendremos un hijo. Te fuiste inmediatamente y entendí que han pasado 3 meses y has estado en silencio todo esto tiempo. No quería preocuparte. Ya tenías muchas preocupaciones, querida, ahora todo estará bien para nosotros. Pero no puedo construir una casa. El dinero para el apartamento de mis padres salió mal, ya fueran viajes o abogados, ni Irina con sus demandas. No ganaremos nada más. Julia sonrió y abrazó a Sergei. Lo principal es que ahora estamos juntos y nadie interferirá con Irina. Me divorcié al mismo tiempo. No habrá problemas en el juicio. Aunque ya sabes lo que le pasó y Sergei susurró sobre la enfermedad de Irina en el negocio, Julia le respondió con rabia. Probablemente tengas razón, escuchaste su conversación y no estabas durmiendo. Resultó que la niña yacía con los ojos abiertos y pensando en negocios. Pero por otro lado, ella es una madre que protege a su hijo hasta su último aliento y la abandonó y olvidó y Nastia la olvidará. Ahora tiene padres y Julia. Pronto se llevó a cabo otro juicio, se reconoció una prueba de ADN de Sergei. Como el padre de Nastia y la niña se convirtieron en miembros de pleno derecho de su nueva familia. Sergei y Julia finalmente se casaron. Y en la primavera tuvieron un hijo maravilloso, Danil, y lo adoraban, y Nastia también adoraba a su hermano menor y cantaba a menudo para él la misma canción que le cantó el padre de Danka. Danka, todavía pequeña, no entiende el significado. Ella solo parpadea, sonríe, nada crecerá, cantará con su hermana, y luego llegó otra noticia: Irina murió, la enterraron a expensas del Estado. Resultó que el apartamento que compró Sergei, ella legado a Nastia por supuesto, la niña todavía era demasiado joven para administrar la propiedad, pero inmediatamente no dijo nada y no había necesidad de la madre Cuco y en vano Julia la convenció de que, de hecho, el dinero de Sergei se gastó en este apartamento. No se necesitaba nada, pero Sergei logró ganar dinero para una nueva casa, pidió un pequeño préstamo y pronto apareció otro en el pueblo. Una casa enorme y sólida, tal como soñaba Sergei, y ahora su familia vive allí. Se está persuadiendo a la hija, el hijo, la esposa y a la propia Zoya Alexandrovna para que se mude. Pero ella resiste, todavía tiene mucha fuerza, se siente bien en su apartamento, y de repente todo está bien para todos, y el dolor permanece todos estos años en lo profundo del corazón de Sergei. De repente dejó de molestarlo y las cicatrices de sus pequeñas garras sanaron. Nada más recuerda de las pruebas pasadas, pero a veces por la noche todavía tiene un sueño. Sergei en la orilla del lago, la pequeña Nastia está cerca y de repente ella desapareció, solo un sombrero de Panamá. Sergei flota horrorizado en el agua, se despierta y exhala. Es solo una pesadilla que nunca volverá a suceder en su vida, porque ahora el verdadero amor está cerca y el dolor no ha desaparecido. En esta vida sí sigue siendo humano bajo cualquier circunstancia.